12 de octubre, que va de visita meramente protocolar, digamos, esto como para cumplir. Así que se fueron con una esperanza de poder por lo menos cerrar algo decoroso de esta sudamericana, que lo tenía como una muy buena chance, pero cuando ya se jugó ante el equipo, creo que era chileno, ya prácticamente se enterró o lo enterró Pedro Saravia, o no sé del por qué habrá ocurrido, o porque no hubo plata, o porque no cobraron, aparentemente como Cerro Porteño. Hicieron el famoso FEBRACA, ¿verdad? Federación de Brazos Caídos, algo así, pero bueno, ahí perdimos todo y hoy vamos a cumplir nada más, es lo que resta, y esperamos ver un gran fútbol, porque vemos que Rosario Central prácticamente el 90, y no decir 100%, es suplente y juveniles que presenta hoy ante el 12 de octubre. Ya estamos aquí, señores, muchas gracias a nuestros anunciantes, gracias a nuestro fiel oyente, a la dirección de la radio, muchísimas gracias también a nuestro director deportivo Jorge Villar, muchas gracias por permitirme de vuelta transmitir este partido internacional de 12 de octubre. Cordial saludo también a Carlitos Coronel, que está en la parte técnica, que nos aguanta siempre. Imagínense todo lo que nos aguanta Carlitos. Ya estamos aquí todo el staff desde Itagua Deportivo. Así que también un saludo a nuestro compañero Claudio, que está con nosotros también aquí. Va a ser el asistente también de Carlitos Coronel. Así que todos estamos aquí, señores. Vamos a hablar de todo, porque hoy permite de todo. Imagínense, señores. Lo clasificó Olimpia. Sí, señores, clasificó Olimpia realmente, clasificó Cerro. Y somos, creo que estamos terceros en el mundo ahora porque ya clasificamos. Pero cuando el 12 de octubre ganó, cuando River hizo gran campaña, éramos los mediocres porque perdieron los grandes. Increíble, imagínense cómo somos, señores. Cómo del momento hablamos y así estamos. Hoy somos los mejores. Hoy estamos ahí como para jugar la Champions. Pero bueno, señores, aquí ya estamos todos listos, prestos. Vamos rápidamente al saludo a nuestros compañeros, a los que va a comentar esta noche también. Como siempre, el profesor Marcelo. Buenas noches, profe, ¿cómo estás? Buenas noches, Pedro, Jorge, Adolfo, Carlito, Claudio, y un saludo a toda la audiencia de la 101.7 de Itagua Deportivo FM. Así como dijiste, esta noche de Copa Conmebol Sudamericana, acompañando nuevamente al 12 de octubre en su último compromiso de la fase de grupos, quizás para cumplir, y Rosario Central, que está como el puntero de este grupo, pero se juega también gran parte de su clasificación porque el Huachipato estará jugando contra San Lorenzo de Almagro en Chile. Buenas noches para todos. Claro que sí. Vamos rápidamente también a nuestra voz comercial, al que mejor vende, no al que más vende, al que mejor vende. Buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás? Pedro, buenas noches para toda la audiencia de la 101.7 Itagua Deportivo también. Un cordial saludo para el director deportivo Jorge Villalba, para el profe Marcelo Martínez. Y también, no sé si está como invitado de lujo, en este caso nuestro compañero también, uno de los mejores también, que compone la 101.7 Itagua Deportivo FM. Estamos hablando de Claudio Ramírez y el compañero Carlitos Coronel. Pero permítame decir, Pedro, sí, épico e histórico lo de los Olimpia hoy. Solamente eso quiero decir. Bueno, está bien, está bien. Ay, 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 ¿contra quién verá? Buenas noches, don Jorge Villalba. Buenas noches, Pedro, buenas noches, profe Marcelo, Adolfo, Carlitos. Un saludo también para el compañero Claudio Ramírez. Gracias, Claudio, por el aguante y cedernos esta parte de su espacio también, de marcando la diferencia. Claudio Ramírez también otro verbo rágico que le da con todo a todo, igual que Pedro Alcide. Él viene como político ahora, no como compañero, así que vamos a hablar en cualquier momento como político. Señores, todo listo rápidamente aquí, señores, sí, minuto de silencio por el tema de agradeciendo también a los, digamos, profesionales blancos. Dice el árbitro, comenzó el compromiso. Para Itagua Deportivo relata Pedro Alcides. Aquí los primeros segundos de este compromiso, vamos rápidamente. Vamos con el equipo titular de Rosario Central. Estamos con la información. Información presentada por Cooperativa para limitar el servicio de la gente. Jorge. Rosario va con Brown, Blanco, Martínez, Zavala, Rubén, Vecchio, Ferreira, Ávila, Ojeda, Gamba y Almada. Seguimos informando del FO. David con pensiones 088-90-093. 12 de octubre de Itagua. El 12 con Cardoso da Silva, Benítez, Marabel, Schwartman, Cáceres, Núñez, Salinas, Aguilar, Manenti, Ayala. Ese señores, cuidado que avanza, pide el primer palo. Aquí, señores,
me pareció que iba a rematar al arco, pero pifió. Se le fue el balón por línea de fondo, va a ser salida. Saque de meta para el 12 de octubre. RB Centro de Lubricación, kilómetro 30, Itagua. SRC Electrodoméstico apoyando esta cobertura Alianza Seguro y Reseguro en kilómetro 30. También tenemos el partido en simultáneo de Corinthians y River, Jorge. Sí, señor. Acaba de iniciar también el compromiso entre Corinthians y River, en donde el Quelito intentará, lógicamente, hacer la hazaña, pero será un poco difícil. Por lo menos en el segundo lugar sería bueno para volver a recaudar alguito, ¿eh? Es así, señor, $125.000 podría quedar, puede ser también, pero como dice Adolfo, puede ser una noche histórica, una noche épica también de River. Cuando recupera el topo avanza, cuidado que se desprende muy bien ahí, lo queda para Ariel Núñez, vamos a ver si se anima. ¡Ah! Ya rechazó como venía Martínez, ya recupera de vuelta Ariel, visita por el sector izquierdo, lo va a dejar de vuelta para quién, para el experimento Richard, avanza de vuelta, quería tocar para quién, para nadie, señores, ya está saliendo Blanco. Servi Tejido, la solución a su cercado, 083 70 67 89. Hugo no hay día intendente el próximo 20 de junio, lista 10 de punta a punta. Cuando sale Moro Cardoso viene el centro, 3/4 de cancha, para quién, para nadie, tranquilo, seguro, ya está saliendo, queda. Cecilio González Esperanza Republicana, lista 10, opción 4. Ferretería y venta de poste de Servi Tejido, la solución a su cercado. 17 de vuelta, qué difícil así cuando, digamos, los números no son muy visibles, te hace complicado al menos con la suplencia que tiene, digamos, Rosario Central, así que vamos a tratar de por lo menos darnos unos minutos para poder ordenarnos también. Cuando el balón se espere por un costado, va a lateral su terreno para el 12. Yo creo que indudablemente, Pedro, audiencia, que la fecha sí es todo épico. Villarreal es campeón del submarino amarillo, se alza con la UEFA Europa League venciendo al Manchester United después de un tremendo definición de los puntos penales 11-10. Como dice uno de los colegas, ¿verdad?, que estaban transmitiendo, un supuesto, uno de casi $300 millones ante uno de casi 25 a 30 millones de dólares, casi 10 veces más cuesta Manchester United de lo que era Villarreal. Imagínense, increíble, señor. El primer amonestado del compromiso, a ver quién es el número 4, lo tenemos vamos a ver, es a Damián Martínez. Mirá, se le fue con todo ahí. Vamos a ver si le lleva la mano. Profe, me pareció que era anaranjado, nadie va a decir nada. Nadie va a decir nada, el brazo extendido sobre el rostro de Richard Salinas, que se metía con velocidad por el sector izquierdo. 22 penales se ejecutaron, así que el último, creo que era el arquero, creo que era de Gea, ¿sí? El que pero atajó la pelota, cómo acomodó y cómo se fue por la tirar para decir ya lo que ya Villarreal iba a salir. Pero increíble, señores, momento interrumpido en el compromiso. Globo de los San Agustín de Marco Galeano en Boca del Sur. Licenciado Miguel Pereira seguimos trabajando junto por Itagua, lista 3, opción 8. Derly Ramírez Pérez Real, lista 99, opción 1. El próximo 20 de junio, ingeniero Derly Ramírez, lista 99, opción 1. Sí, señores, claro que sí. Puede ser el día y la noche fabulosa para el fútbol paraguayo, también aparte de lo que han hecho Cerro Porteño, Olimpia, como también esperemos a ver qué ocurre con River y por lo menos trae una victoria también del 12 de octubre, que lo puede traer, realmente lo puede, y por lo menos para venir con la tranquilidad, y me van a decir los compañeros si eso sirve como no para estar en segundo o algo así, pero eso lo vamos a dejar a cargo de Adolfo. Y rápidamente, Pedro, en cuanto a tu consulta, hay un premio consuelo siendo segundo equipo mejor ubicado en cada serie. Es así, pero no se puede hacerlo. Cuidado, señor Juan de Aguilar, viene el centro, media luna, saca como puede, va a recuperar vuelta, cuidado que viene la contra, pero primero con seguridad, dejo no, ay, señores, este árbitro colombiano que como siempre, a veces, no es colombiano Jorge. Vamos a ver enseguida, vamos a atender, ahora sí, lo tocaron, hubo falta, vamos a ver, sobre el número 28, creo que era Gamba, va a ser tiro libre en mitad de terreno para Central, marcamos el tiempo de juego. Cooperativa Ipacaray limitada al servicio de la gente, si el tiempo de juego 5 minutos de la primera etapa y el marcador que lo presenta Grupo Itagua S.A., Pedro. Es así, señores, Pedro. ¿sí? Andrés Matón de Uruguay. Ahí Matón, eso sí, señor, reconozco ya. Así que uno de los regularcitos de Uruguay a veces se complica fácilmente. Desde el Florencio Sola
Rosario Central y 12 de octubre empatan 0-0. RB Centro de Lubricación en kilómetro 30, Itagua. LT Movimiento Nueva Dirigencia Colorada. Luis Torales, lista 31, división 3, el próximo 20 de junio. Lista 4 y división 6, profesora Sonia Valle Dulce en Genuína, Itagüeña. Ahí lo vemos también a Ávila, insiste de vuelta, vamos a recuperó Ariel Núñez, Caraquín, quien se abre, le dice, habilita por el sector izquierdo, ¿para quién? Para nadie por derecha, ya está saliendo para Ávila, salida para el portero Brown. Al lugar del martes Santiago General, 0971 26 65 83, Ferretería San Roque, artículo de ferretería en general, Teniente Esteban Martínez, esquina, Cabo Núñez. Insiste de vuelta el balón, ¿para quién? Para nadie, salió mal, recupera otra vez, mitad de terreno, el topo, habilita muy bien para Ariel Núñez, quiere desprenderse, lo tocaron, hubo falta, era otra vez a Richard, otra vez Aguilar lo tocaron, señores. Hay tiro libre para el 12 de octubre. Hilario Monzón, concejal 2021. Hilario Monzón, el candidato del pueblo, Movimiento Independiente de los Trabajadores de Itagua. Licenciado Eber Roda, Frente Integración Liberal, lista 9, opción 9. Sí, señores, cuando hay tiro libre, vamos a ver, va a quedar para Aguilar, lo va a hacer para Aguilar. Está preocupado, hablamos de Jorge Brown, el portero de Central. Vamos a ver, sube Topo también. Vamos a ver qué puede ocurrir de pelota parada, casi 30 metros frontal al pórtico de Brown. Va a autorizar el juez de compromiso, vamos a ver, y ahí se están escaramuza, viene el centro, lo tocaron, hubo falta, sí señor, pero el árbitro dice que no. Esto es lo que no entiendo, profe. Te habla 3-4 veces el árbitro para que no te haga esto, ocurre esa falta y se hace el desentendido. Así mismo, Pedro, parecía un empujón sobre Pablo da Silva, el jugador del 12 de octubre que cae al piso dentro del área. El árbitro dejó seguir la acción. Es así, señores, por eso a veces cuando están diciendo cosas es para innecesario. Porque esto era como, quiero ver la repetición, porque podría haber sido también tipo penal porque lo empuja. Lo empuja, y mucha advertencia, pero al final no se cobra. Y lo de Villarreal, que con su director técnico Unai Emery, sí, que ganó su tercer o cuarto, porque con Sevilla ganó 3. Sevilla ganó 3. Y ahora con Villarreal. O sea que, así mismo, en pocas palabras, profe, que hay técnico para cada ocasión. Sí. Totalmente. Y sabe cómo jugar. Para Champions 0. No, para Champions 0. Y Europa League, tetracampeón, una buena. Tetracampeón. Y tuvo su paso por clubes grandes como el PSG, Arsenal, sí, y no... Sí, no pudo. Así mismo es, señores. Ustedes van a conocer muchas cosas aquí, así que síganos en la 101.7 Itahuapotí FM. Cuidado que avanza, se desprende. Muy bien acomodado, ya está saliendo, pero perdimos rápido otra vez aquí en la salida. Insiste por el sector derecho. Avanza Central, vamos a ver si el balón se va a perder por un costado. No, señores, reventó, saca para Ariel Núñez. Vamos a ver si insiste. Va a ganar, ganó la posición. Insiste de vuelta, otra vez quiere habilitar para Mabel, pero no pudo. Blanco ya saca, va a recuperar de vuelta el 12. Avanza, insiste. Vamos a ver qué puede ocurrir. Anímese, muchachos. Están liberados para rematar, para hacer lo que quieran en este compromiso. Insiste Topo, avanza por el sector izquierdo. Vamos a ver dónde acomoda, viene Víctor. Ya está cruzando, salida para Rosario Central. Gustavo Ortita, Guayipo, Taban en nivel, lista 9. Próximo 20 de junio, lista 9. Gustavo Ortita, Guayipo, Taban en nivel, Centro Médico Oncológico Corazón de Jesús apoyando al 12. ¿A qué cobraste, árbitro? ¿Qué pasó aquí? Lo saca, vamos a ver, algo casual y lo gana. No es como para cobrar, profe. No es como para... No es una jugada como para cobrar y cortar esta clase de acciones. Es así, señores, cuando hay tiro libre lo va a hacer su capitán. Hablamos de Vecchio. Insiste, el balón se fue por un costado lateral para el 12. Cometín, Colman y familia apoyando al 12. Bodega S.I. de Esteban González de Guasubirá. Y construcción de Agustina Costa en kilómetro 32. Virato y Baldo sería kilómetro 27 de Dino Guerrero. Insiste, de vuelta avanza. Vamos a ver para quién. Para nadie, tranquilo, seguro mitad de terreno para Rosario Central. Tornería Salina de Juan Salinas apoyando al 12. Verdulería y frutería Julia Estela 1 a pasito del mercado municipal de Itagua. Herrería y construcción Piri, kilómetro 27, 0992 855 489. Viene la contra 4 contra 3, 4 contra 3. Viene el primero, se le quedó atrás. Ya, señor Aránime, se viene el remate. Y no cerró. Increíble, no acompañó de vuelta. Ahí hablamos de Junior Marabel. ¿Para cuándo, por Dios? ¿Para cuándo va a estar atento, profe? Gran jugada del 12 de octubre, gran recuperación de Víctor el Topo Cáceres. En la recuperación ya se soltaron 4. Por el centro José Ariel, por izquierda Salinas, por derecha Marabel, también Schwerman. El balón por el sector izquierdo para Richard Salinas. Aguantó, salió el arquero, definió al arco. La pelota pasó muy cerca del palo izquierdo de Bron. Tampoco llegó Marabel para cerrar. Hay que estar atento en esta clase de jugada, Jorge. Sí, para mí equivocado el pase, era para la derecha. Para los que entramos desde el sector Núñez y Marabel, y después ahí abrir, y bueno, ya perdió mucho tiempo, inclusive Salinas, después saca el remate muy abierto, y nadie también para cerrarlo, ni siquiera levantó la cabeza para ver quién llegaba atrás,
desaprovechó otra buena jugada del 2 de octubre, recuperando en el medio sector con el Topo Cáceres. Marcamos el tiempo de juego. Cooperativa Ipacaray Ilimitada al servicio de la gente del tiempo de juego. 10 minutos en la primera etapa y el marcador que lo presenta a Luga Termopero. Sí, señores, desde Florencio Sola, Rosario Central y 12 de octubre empatan sin goles. En la última fecha, fase de grupo sudamericana. Cooperativa Cerro Ilimitada en kilómetro 34 y medio. Celular 081 90 13 70 apoyando esta cobertura. Cuidado que Martínez baja, más atrás de vuelta. Ahora sí tiene Martínez. El pelado más atrás acomoda, seguro, tranquilo, Rosario Central. Profesora Sonia Baeduche, genuina Itagüeya, lista 4 y hoy 11 y el próximo 20 de julio, profesora Sonia Baeduche. Recupera Topo, vamos a verlo, tiene muy cerca también vamos a ver al compañero que juega cortito para ir al insiste de vuelta al otro sector, vamos a ver si puede animarse, César insiste de vuelta, cuidado que va a perder, y perdió nomás, ay, 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 señores, se va con todo, me parece, cuidado, sáquenlo como pueda, muy bien aquí seguro, Víctor, pero esto no hay que tener porque puede venir la contra, Jorge. Sí, aquí el pase entre líneas, pero ya estaba emoción adelantada del jugador de Rosario. Menos mal estuvo atendiendo también ahí Manenti. Es así, señores, cuando el balón va a tener para las manos y los pies de Mauro Cardoso, salida para el 12 de octubre. Fisios por fisioterapia y kinesiología de Silvio Centurión, 0982-465-332, Edgar Patiño, lista 9, opción 1, frente a Integración Liberal. Está Mauro Cardoso, viene al centro, vamos a ver dónde puede acomodarse. De Núñez baja de pecho muy bien inteligentemente, quiere hacer el caña, no pudo. Ante Ávila insiste de vuelta, se desprende, va con todo, perdió, recuperó Rosario Central, cuidado que Almada insiste, cuidado que va con todo, ¿para quién? Para nadie, ay, 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 señores, insiste de vuelta, me parece que lo está llevando Marco, viene el remate sobre el travesaño, me pareció que se apuró aquí, pero qué peligro, profe. Sí, Vecchio se apuró o fue un poco egoísta, quiso definir él, tenía opciones por derecha, por izquierda, se fue, le pegó mal, desviado, pero en una salida del 12 de octubre donde pierde el balón, también le da una nueva chance a Rosario Central. Es así, señores, cuando se va a hacer salida, saque de meta para el 12 de octubre. Un poco de historia del estadio donde está jugando el 12 de octubre, el estadio Florencio Sola fue construido en 1940 y debe su nombre al dirigente Florencio Lencho Sola. Para celebrar su inauguración se realizó un partido frente a Independiente, en el cual el equipo de Avellaneda se impuso 1-0 con gol de Arsenio Erico. En este estadio, el Taladro consiguió un récord de 49 partidos invictos entre 1950 y 1953. El estadio fue considerado adelantado para la época, ya que fue el primer club de los denominados chicos en poseer tribuna de cemento, inclusive antes que algunos de los equipos grandes. ¿Sabe por qué? Aquí a punto. ¿Sí? Donde siempre hay un evento especial, siempre está presente un gol paraguayo. Así mismo, señores, cuando se desprende Variel Núñez, pero ya lo cruza con seguridad, lo saca por un costado, era blanco, va a ser lateral por el sector izquierdo en ofensiva para el 12. Falto sería kilómetro 27 de Vino Guerrero, bodega SIE de Esteban González en Guasurira y construcción de Agustín Acosta. Hablando de Agustín Acosta y Esteban González, un saludo especial para dos grandes olimpistas que me imagino estarán pasando de lo mejor, también para la familia Vareiro, o sea que un centenar de amigos olimpistas que tenemos. Claro que sí, un apretón de manos para todos. Tenemos dos equipos paraguayos en los octavos de final. Creo que los brasileros son los que superan, y si no estoy equivocado, entre 9 a 10, profe, si me ayudas. Creo que ellos son los que más llevaron a octavos de final a sus equipos. Sí, muchos equipos brasileños en octavos de final y nosotros con los dos grandes, con Olimpia, con Cerro. Hoy Olimpia en la heroica metido a octavos y en lo que respecta a la Conmebol Sudamericana, Libertad también metido en octavos de final. Así mismo, señores, así que por lo menos estamos un poquito mejor. Había semanas que éramos horrorosos y hay otras semanas que somos brillantes, así de simple nomás. Así es el fútbol, que es día a día, Adolfo. Sería bueno ver ya luego un clásico en los octavos de final, sí. Nos van a tocar porque los dos están como segundos. No, puede. Ah, sí. Los dos están segundos los dos detrás, están segundos. detrás de los brasileños. Pero, sí, pero todavía no están todos los De clasificados. Mineiro y de... No, están, pero los primeros van a un bolillero. Sí, y los segundos van en otro. No, puede ser que toquen semifinal por ahí. Viene el centro muy cerrado para quien para nadie. El balón se pele por línea de fondo. Arrancamos el tiempo de juego. Cooperativa Ipacaray Ilimitada al servicio de la gente. 15 minutos en la primera etapa y el marcador que lo presenta a Luga Termos. Sí, señores. Esta es la cancha de encima, Adolfo, de Huracán. Banfield, perdón. Sí, señor, Banfield. Ahí se está jugando Rosario Central 12 de octubre en este último partido Sudamericana.
Fase de grupos, empatan sin goles. Verdulería y frutería Julia Estela 1 y 2. Pasito del mercado municipal de Itagua. Tornería Salina de Juan Salinas apoyando al 12. Ahí se construcción de Agustín Acosta en kilómetro 32 Virate. Chiste de vuelta cuando quiere llevar por derecha. Vamos a ver si avanza. Está Daniel Núñez de vuelta para quien, para nadie. Maravel no tiene posición. Increíble. Pero bueno, señores, hay gente que, como se dice, lleva la suerte en sí. Y cuando te tiene la mesita de luz es fácil. Pero cuando no te tiene eso, el profesor yo le dije siempre, si hay jugadores que tiene él en la mesita de luz, vos tenés algunos que son de mesita de luz y que le aguantaba 20 partidos, 30 partidos. No, Pedro, la verdad que no tengo. Esperemos que no, profe, porque lo de Pedro Sarabia es muy pronunciado lo que pasa con Marabel. ¿Hay algo ahí? Siempre tenés el jugador en el que confías. Nosotros al menos acá en Liga Itagüeña, como se dice, que nos conocemos todos, ¿verdad? Y siempre está el jugador en el que donde te vas de repente pedís por él, ¿verdad? Pero en cuanto a rendimiento, no, tiene que mantener para poder jugar, no por eso, es como decís vos, va a ser la mesita de luz siempre. Sí, señores, claro que sí, los comentarios del profe Marcelo y Jorge Villalba, una presentación de SRC Electrodoméstico. Visite de vuelta, el balón se va a perder por un costado, dice, o va a ser salida para el 12 de octubre. Edgar Patillo, lista 9, opción 5. El próximo 20 de junio, Edgar Patillo, lista 9, opción 5, frente a Integración Liberal. ¿Sabes cómo se engaña la gente con...? Viste que se están teniendo los cuadros, una parte hay, digamos, 6, otra parte 6, no, 8 y 8 creo que, ¿verdad? Y se engañan, piensa que cuando va cargando son los que van a emparejamiento. No, van a sorteo en los octavos de final como la Champions. Así mismo, Pedro, van cargando y van a sorteos. Así mismo, señores, cuando va a ser lateral en su terreno para Rosario. David Convenciones 01828900993. Elmi Tejido, la solución a su cercado 01837706789. Karina Silva, lista 7, opción 6, PLR el próximo 20 de junio. Karina Silva. Quiere llevarse esa bala, pero queda de vuelta llegando al topo. Vamos a ver si quien lo acompaña. El balón va a perder, va a recuperar otra vez. Cuidado, que avanza, se desprende muy bien. Era Gamba. Y si te de vuelta, ay, señores, sáquenlo, muchachos. No pudo pasar, menos mal que estuvo su hermana ahí. Lo habilita de vuelta para César, que está saliendo. Vamos a ver dónde puede acomodarse. Baja perfectamente Ariel Núñez. Habilita para el topo y sitio de vuelta otra vez. Aguilar está tocando y tocando mitad de terreno el 12. El próximo 20 de junio, doctora Juana Barrios. Lista 10, opción 3, concejal, doctora Juana Barrios. Y si de vuelta para el topo, vamos a ver, lo presiona, gana ahí muy bien. Pasa atrás de vuelta, lo deja para Víctor. Otra vez retrocede, tranquilo, seguro para Silva. Cuidado, Da Silva, que te lo están pescando. Ya está saliendo el 12. Alianza de Seguro Reserva, kilómetro 30, Itagua. Gloria Salina, equipo joven, lista 7. El compromiso con la gente. Gloria Salina, opción 1, el próximo 20 de junio. Y si te de vuelta, vamos a ver qué hace Ariel. Bota muy bien en el primero. No llegó nomás. No llegó nomás. Y está saliendo. Me pareció que era Ávila que está cortando, profe. Sí, muy buena triangulación del 12 de octubre. El Topo Cáceres de José Ariel, que intentó habilitar a Marabel de primera. El balón por poco le llega al delantero itagüeño. Sí, señores, toca en su terreno, Rosario. Grupo Itagua, kilómetro 32, David Convenciones 01828900993. Alianza de Seguro y Reserva, kilómetro 30, Itagua. Insiste de vuelta, Rosario es en su terreno. Me parece que lo tiene Almada. Otra vez cortita, acomodando. Vamos a ver dónde puede acomodarse el otro sector. Me pareció que era esa bala. Insiste de vuelta, cuidado. Que ingresaba con el número 10, el capitán. Largo, el balón sobre el travesaño de Mauro Cardoso. Hugo Noé Díaz, intendente el próximo 20 de junio. Hugo Noé Díaz, Movimiento Esperanza Republicana, lista 10. Aquí le vemos de vuelta a Martínez. Vamos a ver. Ya se está moviendo la banca de suplencia de Rosario Central. Saque de meta para el 12. Fabio Bueno, concejal 2021, comprometido con la gente. Fabio Bueno, comercial Estigarribia, tu centro de compra por mayor y menor. Dirección teniente Esteban Martínez, casi 27 de junio. Viene el centro, vamos a ver, 3/4 de cancha, quiere ganar a Bamba, insiste de vuelta, quiere llevarse, cuidado, que baja muy bien acomodando. Rosario Central, insiste más atrás, viene el centro, ¿para quién? Para nadie, primero estuvo Da Silva, seguro, ya está saliendo el topo. Hola, Bella Cofer, Gapardo y Francesquina, Carmen de Peña, Arturo Cabrera, el próximo 20 de junio, lista 4 y opción 2. Y señores, vamos a ver, se le fue el balón. Era para Rosario. Ahora va a acomodarse seguro la salida. ¿Para quién? Para el 12 de octubre. David Confecciones 01828900993. Antonio Cubilla, lista 4 y opción 4 el próximo 20 de julio. Antonio Cubilla. Qué buena habilitación por derecha. Se ve muy bien hasta la diagonal. Está Ariel Núñez. Habilita de vuelta para Marabel. Vamos a ver qué puede hacer.
insiste de vuelta, ya recuperó lo cerrado Ávila, marcamos el tiempo de juego. Cooperativa Ipacaray limitada al servicio de la gente. SRC Electrodoméstico y el tiempo de juego 20 minutos en la primera etapa y el marcador que lo presenta David Confecciones, Pedro. Sí, señores, Florencio Sola lo está recibiendo de Rosario Central, 12 de octubre, que empatan sin goles. Profesor Sonia Baeduche, genuina itaguayanista, 4 y opción 6. El próximo 20 de junio, profesora Sonia Baeduche. Cuidado que rechazó de Víctor, ya recuperó en su terreno Rosario Central y de vuelta para Almada, deja cortita para Ávila, está tocando y tocando mitad de terreno. Sí, Jorge. Esto le va a gustar al profe Marcelo. ¿Cómo un club de fútbol de un pueblo tan pequeño ha logrado sobresalir en primera en conquistar Europa? La respuesta está en la cantera. El club tiene una de las mejores divisiones inferiores de Europa, cuenta con 14 ojeadores extranjeros y 22 en España. Desde 2016 el equipo ingresó 286 millones de euros por venta a futbolistas y los buenos resultados y el sentido de pertenencia que han logrado forjar en el club hace que muchos chicos se queden o en algún momento de su carrera regresen. Esta temporada, en promedio de 8 de los 11 futbolistas titulares del equipo fueron de la cantera. Hoy, en la final de Europa League, del total de la plantilla, 13 eran canteranos. Así Villarreal se convirtió hoy en la ciudad más pequeña del viejo continente en tener un club campeón de Europa. Ahí está. Así mismo, Jorge. Aparte, en Europa se respetan los procesos. Se respetan los procesos, no se cortan. Se presenta un proyecto a largo plazo y eso se respeta. Se trabaja un club, es un club vendedor, formador, vendedor, ¿verdad? Y los que se quedan, así como dijiste vos, se quedan y se van haciendo su camino en primera hasta que se consolidan y llegan a esta clase de resultados. Así mismo, y con un presupuesto ínfimo de lo que tiene Manchester, una increíble. Por eso a veces, digamos, 50.000 habitantes tiene el pueblo. Sí. Tengo entendido también, compañero, que este proceso, así como lo está manifestando el profe Marcelo, venía arrastrando desde hace 24 años y hoy sí tuvo su fruto, como se dice. Así mismo, totalmente. Y siempre es importante, ¿verdad?, tener la base. Y es un club que inclusive perdió categoría en varias ocasiones. Sí. Perdió categorías y ha sacado muchísimos jugadores para la selección española, inclusive. Santi Cazorla es uno de ellos que volvió al Villarreal y hay muchos otros jugadores. Así mismo, señores, aquí también hay que saber mucho de lo que pasó porque tuvimos la final de la Euroleague y un equipo modesto le ganó a digamos, que por lo menos un gigante, como se dice, un multimillonario. Y un multicampeón de Europa. Multicampeón, exactamente. Así que a veces también la plata no es lo que te asegura, por lo menos, tener, digamos, ¿cómo podemos decir? La gloria que uno quiere, ¿verdad? A veces dice la gloria no tiene precio, pero en este caso en Europa ocurre cada 10 o 20 o 30 años, ¿verdad? Pero ocurre. Así es, señores. Aquí ya está de vuelta Rosario Central, teniendo 3/4 de cancha. Vamos a ver dónde puede poner. Habilita de vuelta a mitad de terreno, me parece que lo tiene. Ahí Ferreira insiste de vuelta, viene el centro. ¿Para quién? Para nadie. Va a recuperar de vuelta el hombre de relevo. Estamos con la información. Información presentada por Cooperativa Ipacaray Limitada. Primer hombre de relevo en Rosario Central. Se fue Damián Martínez por lesión. Ingresó Fernando Torren con el número 20. Comercial de IBEA, pasito del mercado municipal de Itagua. Venta de mercadería al por mayor y menor. Tarcisio Ferreira el próximo 20 de junio. Lista 9, opción 4, frente a Integración Liberal. Insiste de vuelta y ahora está teniendo un poquito más volumen de juego. Rosario Central quería llevarse el capitán. Emiliano no pudo, ya recupera de vuelta Aguilar. Habilita de vuelta para José Ariel Núñez. Insiste de vuelta, están tocando. Vamos a ver si puede desprenderse Richard. Otra vez habilita, está por el sector izquierdo. Vamos a ver dónde puede acomodarse. Se queda de vuelta, habilita muy bien hacia la pared. A ver si viene bien. Vamos a ver, meterlo bien, meterlo al centro, meterlo al centro, para que para nadie, será Ávila, ahora sí topo, animate, topo, vamos a ver, quería más acomodarse el cuerpo, no rematar, por lo menos hay una sensación de poder llegar en estos casi media hora de juego, profe. Así mismo, y el 12 de octubre mucho mejor, en estos 20-25 minutos de juego, el 12 de octubre yo lo veo mucho mejor, tuvo las mejores chances, las mejores llegadas y teniendo el balón, moviendo o jugando prácticamente ya, o sea, sabemos de que está jugando sin presión el 12 de octubre, entonces lo está haciendo mucho mejor. Al que lo veo muy bien es a Víctor Topo Cáceres, la verdad, por la edad, como se dice, tendríamos que ver si hay algún club interesado, pero en el nivel de juego que tiene, yo creo que el Topo
capaz que alguna oferta va a tener o hay que ver si el 12 de octubre lo puede retener, ¿verdad? Me gustaría verlo en la selección. Y por eso digo, yo lo veo al Topo Cáceres en un nivel muy alto ahora mismo. Comparado con lo que está. Marcamos el tiempo de Pero juego. para estos combos contra estos equipos duros, yo creo que va a funcionar muy bien. Cuidado, cuidado, solo remate. Increíble, increíble, increíble lo que perdonó aquí Rosario Central, Jorge. Sí, tenía todo servido, el pelado del equipo auriazul ahí. Hablamos del número 8, Zavala, quiso colocar el segundo palo de Mauro Cardoso, el balón se pierde ahí rozando el poste izquierdo del elenco itagüeño. Se salvó aquí el 12. Así mismo, señores, con el tiempo, Adolfo. Cooperativa El Pacaray Limitada y el tiempo de juego, 26 minutos en la primera etapa y el marcador que lo presenta Ferretería San Roque. Sí, señores, Rosario Central 12 de octubre por la última fecha de este grupo sudamericano. Están empatando sin goles. Profesora Sonia Baeduche, Genuina Itagüeya, lista 4 y opción 6, Comercial JA, Muebles en General, kilómetro 25, Compañía Cañá. Insiste de vuelta por el sector izquierdo. A ver, parece que quiere meterle el balón de vuelta para quién. Que no pudo ahí Mario Rubén. El balón se pierde por línea de fondo. Otra vez llegó aquí Rosario Central. Va a ser salida. Saque de meta para el 12 de octubre. Compañero, sáqueme de la duda. El profe Orteman está suspendido por cuántos partidos, porque nuevamente hoy no dirigió. Dos. 2 partidos. Así mismo. Gracias por la acotación. Así mismo, señores. ¿Cuándo va a ser salida para el 12? Hay mucha diferencia entre Salgueiro y el profe Orteman. Y vamos a ver, porque en este momento por lo menos dice que pueden seguir, ¿verdad? Pero a ver qué ocurre, ¿verdad? Porque va a tener mucho tiempo para trabajar también. Y vamos a ver, ahí sí vamos a ver la mano que puede, porque estaba diciendo también que necesita más tiempo, por lo menos para poder ordenar el equipo. Así que vamos a ver, esperemos que haya una consistencia entre Cerro Olimpia como para por lo menos extender un poquito más, a ver si pasamos octavo de final de vuelta, ¿verdad? Porque con lo que tiene Cerro Olimpia en este momento, por lo menos, si toca brasilero, no sé dónde vamos a quedar, pero bueno, esperemos. Siempre hay, sí sé que los partidos son diferentes, pero con el equipo de Cerro Olimpia en este momento solo podemos pasar Colombia, Chile, podemos pasar Venezuela. Algo de Argentina, Adolfo, ¿eh? Yo soy muy optimista hoy en día con el fútbol paraguayo y me animo a decir que va a pasar, sea cual sea del país que sea, pero primeramente permitime, Pedro, saludarlo a los grandes amigos sureños, en este caso a David Schul, Tito Villalba. Tito ahora se está empeñando mucho, ¿verdad? Perdió Guaraní de Trinidad y creo que fue por culpa de Tito. Según me contaron la mala lengua, la culpa la tuvo Tito Villalba. No pone la plata, no paga. No, por cierto, gran bosquense también. Y Schul por ahí cerca nomás también me contaron que está a punto de convertirse en un equipo Ceneice. Vamos a dar un saludo para ellos, un cordial saludo, un apretón de mano. Para Don Modesto de Guairaba, que siempre también está en sintonía, y para nuestro amigo incondicional. Oye, viste que mandó una foto, Jorge. Solamente Felipe Pitacilo puede hacer esa cosa. Un cordial saludo tan viejo, zorro tan. Cuidado, cuidado, vamos. Víctor viene a ras del piso, para quien, para nadie. Al rebote, cuidado que quiere llevarse de vuelta aquí. La recupera el 12 de octubre. Se le fue nomás por un costado. Ay, 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 dice Topo. Está un poco inquieto el Topo. Hablando de inferiores, yo sé que al profe Marcelo le gusta mucho, ¿verdad? De repente mirar el futuro, ¿verdad? En estos últimos tiempos, profe, Cerro sacó muy buenos jugadores de la cantera, inclusive ya algunos con contratos internacionales, profe. ¿A qué se debe eso que de repente otros clubes no puede ser el modelo que está implementando el equipo azulgrana, profe? Y como te dije, mucho depende del proyecto, ¿verdad? Del proyecto y los procesos. Aquí nosotros lo conocemos al profesor Francisco Chiqui Arce, que es un técnico que le gusta trabajar con los chicos, mirar las formativas y promocionarlos a primera. A veces saca muchos jugadores en un tiempo de un año, muestra muchos jugadores y luego ya al siguiente continúa su proceso y ya le da más minutos. Y Wilder Viera ayer jugó de titular en Copa Libertadores. Damián Bobadilla, el hijo de Aldo Bobadilla, yo lo conozco de las formativas, ¿verdad? De Cerro, de las divisiones formativas, siempre fue un capitán muy buen jugador. Muchos jugadores, Cerro Porteño
es lo que digo, siempre depende mucho del técnico y del proyecto que presente cuando llega al club. Este Velar que se fue recientemente en el Santos, tengo entendido también. Sí, Hay un Sí. jugador de apellido Velar que en el transcurso de la semana firmó también. Sí, por sí. Vasco. Por Por Vasco da Gama, Vasco. sí, por Vasco da Gama. Sí. Y estaba Fernandito Velar, Cerro tiene... Pero usted sabe qué es lo que está pasando. Y nos están, digamos, ¿cómo podemos hacer a bloquearse los equipos? De un día para otro lo sacan, lo llevan como secuestrado, pero ahí lo van y lo firman, ¿verdad? Y después se pregunta qué pasó con el jugador. Y dicen, bueno, nosotros le estábamos esperando para la práctica y se avivan algunos empresarios. Los representantes, sí. Los representantes. Sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Están ¿A trabajando. qué estamos jugando? Muchísimo, pero vos Sí. sabés que ahora mismo los representantes o empresarios de futbolistas están prácticamente secuestrando a los chicos de la formativa. No, totalmente, porque solo dice que este chico que se fue, uno de ellos, que ahora en cualquier momento va a salir una de las páginas, se fue entre Sao Paulo, uno de los equipos, hay uno que se le fugó de vuelta, todavía no está saliendo a publicidad, pero en cualquier momento un chico de lateral de 17 años, muy buen lateral, que lo estaba teniendo en burbuja de Francisco y de repente de un día para otro desapareció. Y ahora está rumbo a Brasil. Imagínate, Pedro, ayer yo me enteré que el hermano de Fabio Escobar sigue todavía en el fútbol indonés, en Indonesia. Y esos son jugadores que nadie le conoce. Ariel Escobar, por cierto, Sí. ¿verdad? Prácticamente deambula ahí, según supe de él, él había viajado cuando tenía 18 años. Hoy en día ya tiene ya sus 31, 32 años. O sea que prácticamente toda una vida que está jugando en la zona asiática. Así mismo, señores, claro que sí. Vamos a enviar un poquito de historia de lo que pueda pasar por el mundo. Estamos recorriendo cuando hay tiro de esquina para Rosario Central. Cuidado que viene cortita. Acomoda de vuelta por el pelado. Vamos a ver, Zavala viene el centro, muy cerrado. No pudo Rubén. Ay, lo queda de vuelta. Sáquenlo, muchachos. Insiste de vuelta, sale de la línea ahí. Insiste de vuelta, más atrás de vuelta a ver dónde puede acomodar Blanco. Va a decir el centro, 3/4 de cancha. Insisto, Armada viene el centro. ¿Para quién? Para nadie. Cuidado que aquí no pasó nada. Ahora sí, posición fuera de juego, dice el árbitro principal. El asistente también va a hacer salida. Tiro libre en su terreno para el 12. Copetín, Colman y familia apoyando al 12. Leal trae trabajo. Luis Dorales, lista 31, edición 3. El próximo 20 de junio, movimiento nueva dirigencia colorada. Luis Dorales, lista 31, edición 3. Aquí de vuelta Mauro Cardoso como del balón. Ahí en su reducto. Sí, señores, donde es dueño del área. Va a ser salida para el globo itagüeño. Hilario Monzón, candidato del pueblo, movimiento independiente de los trabajadores de Itagua. Hilario Monzón, concejal 2021. Se fue mal, lo tiró mal, se apuró. No pudo hacer nada. Aquí va a ser lateral para Rosario Central. Licenciada Elisa Filartiga, lista 31, nueva dirigencia colorada. El próximo 20 de junio, licenciada Elisa Filartiga, Centro Médico Ontológico Corazón de Jesús. Y el doctor Víctor Hugo Salinas apoyando al 12. Insiste de vuelta, otra vez lo deja ahí para Ferreira, avanza de vuelta, se desprende, va a dejar para quién, me parece que era Ávila Almada. Otra vez recupera mitad de terreno, está saliendo Rosario Central. Habilita muy bien para acomodando para el hombre de relevo. Insiste de vuelta, otra vez acomoda muy bien Almada. Habilita para quien recupera el 12 de altura. Vamos a ver qué hace Richard insiste, se desprende, vamos con todo, vamos a ver si ganamos la posición, a ver con todo, de Torres lo está marcando, insiste ahí Richard, tras Travilló, cae, va a recuperar, se le fue por un costado, va a ser lateral, sí señores, para el 12 de octubre. Doctora Juana Luisa Barrios, Esperanza Republicana, lista 10, edición 3, el próximo 20 de junio. Doctora Juana Luisa Barrios. Insiste Salina, a ver para quién, déjame a mí lo dice, y se va para apoderarse del balón Ayala, el Manuel que lo va a hacer rápido para Ariel. David Confecciones 082 90 093. Cecilio González, Esperanza Republicana, del próximo 20 de junio. Cecilio González, lista 10, opción 4. Selmi Tejido, la solución a su cercado. Artículo de ferretería, celular 08370 67 89. Cuidado que viene la contra, quiere habilitarlo muy bien para el Urano, insiste de vuelta, avanza, se desprende muy bien por izquierda, quiere sacar el centro, ay, señora, hace la diagonal, no lo dejen rematar, insiste de vuelta, ay, otra vez habilita por el pelado, Zavala de vuelta, insiste, vamos a ver quién está muy cerca, aparentemente Torren, insiste de vuelta, puede venir Torren, deja de vuelta, 3/4 de cancha, insiste para la recupera, cuidado, se le va a ir, se le fue, no señores, otra vez insiste para el pelado, Zavala, quiere Torren, para quién, insiste de vuelta, retrocede la jugada, marcamos el tiempo de juego. David Confecciones 082 90 093. Y el tiempo de juego 35 minutos la primera etapa. Y el marcador que lo presenta Cooperativa Ipacaraí Limitada. Sí, señores, Rosario Central y los Seductores empatan sin goles, ahí lo tocaron.
Hubo falta, sí señor. Lo acariciaron ahí a Richard de vuelta cuando tenía la posibilidad de ingresar. Aquí de vuelta vamos a ver, ahí sí lo tocaron. Sí señor. Era algo provechoso para Rosario, profe. Sí, era provechoso, pero llegó Salinas, lo tocaron y le cometieron la falta. Un partido muy tranquilo hasta ahora para el 12 de octubre. Ante la consulta de Adolfo, en la pregunta de la diferencia entre Salgueiro y Orteman. Eso preguntaste, ¿verdad? Algo sí, de eso fue, una ¿verdad? pregunta, sí se ve, a mí personalmente, para mí que se ve más la mano del profe Salgueiro. Así mismo. ¿Sabe dónde, Pedro? En la forma de dirigir. Yo lo he visto a Salgueiro viviendo más el partido. Orteman lo noto un poco más frío, un poco más cauto. Y Salgueiro viviendo el partido y pareciera que le llegaba más a sus jugadores. Y otra cosa, lo que me tocó ver hoy, por ejemplo, la colaboración de Julio César Cáceres, que le hablaba a Salgueiro y también le gritaba a los jugadores, gritando y ordenando, viviendo el partido como se dice normalmente. Para mí también, profe, algo fundamental también lo que yo rescaté en estos dos partidos, especialmente lo de hoy, estuve viendo así entrecortado, entre que estaba ocupado también. Salgueiro, para mí que personalmente se hace querer más por los jugadores. Pero eso sabe que Adolfo, Pedro, discúlpame, pareciera ser normal. A mí me tocó como jugador, después estando como cabeza de un cuerpo técnico, los jugadores se dan más con el asistente o con el preparador físico. El tema Se está familiariza más. el tema está con Orteman, que es temeroso para hablarle a Canguazú. No les quiere dirigir la palabra a Canguazú. Cuidado si hay tiro libre, perdón. Ya recupera de vuelta el bote. Tiene otra vez aquí una posibilidad. Rosario Central lo baja muy a cortito para Rubén, que va a venir al centro de vuelta por izquierda. Ganaron de vuelta. Sáquenlo, muchachos. Va a venir el remate. En segunda instancia podría haber rematado ahí el delantero de Rosario, pero estaba bien atento y topa para rechazar. Recupera otra vez, avanza otra vez por el sector derecho. Y otra vez aquí saca Víctor Ayala. Y otra vez llegó aquí Rosario Central, profe. Sí, un remate de fuera del área de media distancia. Respondió bien Mauro Cardoso, dando rebote hacia los costados. Y de esa manera desactivó una jugada de gol del conjunto argentino. Es así, señores, cuando recupera mitad de terreno y siete de vuelta. Está dando. Orteman no le quiere hablarlo a Canguazú. No le quiere decir nada. Porque prácticamente son café increíble. Vos sabés a Richard Ortiz, él le manda más. Vos sabés, le ve a Richard Ortiz el que mande, el otro está. Pero sí a los chicos le quieren, cuidado. Cuidado, aquí puede ser una reacción, pero el balón se va a perder. Recupera otra vez Rosario Central. Insiste de vuelta, cuidado que avanza. ¿Para quién? Para nadie. Reviente, sáquenlo, muchachos. Y otra vez lo va a quedar de vuelta para Almada. Insiste de vuelta, pero va a recuperar. Cuidado que va Ávila. Insiste de vuelta Torrent. Torrent quiere acomodarse el balón. No está pudiendo tener el balón. 12 de octubre, Jorge. Bueno, enseguida vamos a estar con Jorge. Profe, no estamos pudiendo tener por lo menos 20 a 30 segundos el balón. No, y ahora retrocedió el 12 de octubre. Los primeros 25, así como estuvimos diciendo, el 12 de octubre tenía la pelota, era el que llegaba más, tenía las opciones más claras del partido, y a partir de los 30 ya nuevamente retrocedió, le dio el balón a Rosario y ahora es el equipo argentino el que está jugando en campo del conjunto itagüeño. Es así, señores, claro que sí, cuando el balón recupera esta presión izquierda va a venir al centro, cuidado Ferreira, insiste para quién, se le fue por un costado muy cerca del banderín izquierdo, era el que subiera, Blanco se desprendió, dejó la marca y subió, sí señores, cuando va a ver el manual, deja más atrás de vuelta para Ávila, va a venir al centro, a ver dónde puede acomodar, retrocede de vuelta, otra vez insiste, mitad de terreno, Rosario Central, insiste con Ávila, quiere tocar de vuelta, avanza otra vez para Blanco, vamos a ver dónde puede acomodar el balón, abre totalmente la cancha, me pareció que era ¿para quién? Para el número 32, correcto, para Zavala, insiste de vuelta, no, llegó el balón para Zavala, quería acomodarlo, hablamos de Almada, ya está recuperando el 12 de octubre, insiste para quién, para nadie, no corre acá, quedó ahí, insiste de vuelta, lo toca a mitad de terreno, sin inconveniente, sin apuro Rosario Central, sabe bien que en algún momento se le puede dar esa posibilidad, pero, profe, el 12 de octubre tiene que aprovechar cuando lo tiene la oportunidad. Pero lo veo complicado, Pedro. Lo veo complicado porque está jugando prácticamente sin un delantero. Marabel tirado por derecha y en el medio se juntan Topo, Aguilar, Schweizman. Y por izquierda se tira también José Ariel. No tenemos ningún referente de área, Pedro. Así yo veo complicado que el 12 de octubre pueda
llegar al gol. Al principio sí, estuvimos diciendo, cuando el Topo Cáceres recuperaba la pelota, sí, todos se soltaban, iban para el frente, llegaban por fuera, por derecha, por izquierda, pero ahora totalmente replegado el conjunto itagüeño. Es así, señores, claro, es cuando el balón recupera de vuelta. Aquí algo técnico hizo para rechazar, digamos, Cardoso, porque ya el bote fue muy cerca de él, profe. Entonces lo único que le quedaba era sacar a un costado, porque cuando por ahí quería, ¿cómo se dice?, a Tenazar, se le iba a ir corto y le iba a quedar al delantero. Cuando se desprende de Blanco que está produciendo a la izquierda, insiste, va a venir al centro, cuidado, barra del piso. Ay, 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 pifiamos, pero menos mal estuvo seguro, ahí está, saliendo y regalamos. Ay, 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 señores, ay, 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 regalamos, Ariel insiste de vuelta, otra vez recupera Miguel Luna, vamos a sacar al muchacho, reviéntenlo, otra vez para el árbitro, sigue, dice, era para el 12, profe. Era el jugador del 12. Así, ¿por qué no le dio la ventaja? Haciendo que aún así igual era la posibilidad, profe. Sí, y aquí se complicó Manenti. El que se dio un pase hacia el medio y al adversario fue Manenti. Porque no tenía opciones, Pedro. Todos están metidos atrás, ya nadie se suelta ni sale a velocidad. Es así, señores, cuando hay aquí, va a ver, suelta le va a hacer con el arquero. Ahí sí, claro que sí. Lo reventaron a Mauro Cardoso. Lo pisaron. Ahora sí, el árbitro uruguayo va a hacer la suelta neutral, el famoso pique. Así que vamos a ver dónde puede. Mira cómo lo reventaron el dedo. Ahí lo pisaron ahí cuando quería acomodar el balón. Sí, salió así a jugarse que, Mauro Cardoso también, sí, en esa jugada, porque era una pelota cruzada que venía al área chica. Esperemos que eso no sea una dificultad para seguir, porque a veces cuando vienen pelotas con mucha dirección y lo querés sostener, ahí puede venir el golpe. Vamos a ver, pero mira el buen cruce que hace el jugador acá, mira. Ahí quería hacer, ahí lo pisa. Y lo pisa el número 28. Así que era gamba de vuelta. Ahí está, mostrando uno de los dedos de la izquierda. Ya se está recuperando el compromiso, Adolfo. Pedro, que vos le conocés bien a Mauro, ¿qué recordás de su infancia cuando jugaba todavía por el 24 de mayo? ¿Llegó a jugar en otro club de la Liga de Pacaraí o solamente en el 24? Solamente en el 24, le querían otros equipos. ¿Y en las selecciones? No pudo porque era que se le llevó muy temprano también a Bolivia y otras cosas. Entonces ya estaba deambulando por ahí, inclusive también cuando vino el 12. Prácticamente cuando ya el 12 era perteneciente a la APF, entonces era difícil, pero se le quiso en una oportunidad a la selección de Pacaraí, pero que no se pudo. ¿Llegó a jugar en Carapeguá también? Y Carapeguá fue mucho tiempo el que lo sostuvo, cada lunes jugaba, por lo menos ahí había ritmo y lo pagaba muy bien y ahí se mantuvo él. Está Ariel, el balón se pierde por línea de fondo, va a hacer salida, saque de meta para Rosario Central. Así como dijiste, pero Mauro vino muy temprano el 12 de octubre, muy sí, joven y desde muy temprana edad formaba parte de los planteles de primera división. El título del Clausura 2002 lo tuvo a Mauro Cardoso como suplente de Adalberto Ortilla. Sí, y además se fue también al Mundial de Argentina como tercer arquero. Y estuvo en las selecciones juveniles. En el Mundial de Argentina, donde salió, creo que... En cuarto lugar. En cuarto lugar, con Diego Barreto, en el arco. Creo que Roberto Agnoli y el Mauro Cardoso. Tercero, sí, así mismo. O sea que viene una camada del Zorro y eso, no sé, de Freddy y eso. Sí, así mismo, totalmente. Cuidado, señores, sáquenlo, muchachos. Lo tiene Benítez, acomoda de vueltas para el Topo. Lo tiene Aguilar a mitad de terreno. Vamos a ver si mete una pelota. No pudo, no le vio a Aguilar que le marcaba. Insiste de vuelta Richard Salina, va con todo, lo van a tocar, se va de uno de otro. Hay que perder fácilmente. Ya lo está teniendo el pelado Zavala, ya está saliendo Rosario Central. Derby Ramírez Pérez, Realista 9, opción 1, Derby Ramírez Realista 99, el próximo 20 de junio, opción 1. Aquí señala Balance Pérez por un costado, lateral para Rosario Central, ahí lo vemos al número 28 Gamba, que tuvo dos posibilidades, clarita, pero que no se le pudo dar y esperemos que no se le dé. Todo el compromiso, Adolfo. Comerciales Tierra, tu centro de compra del barrio San Roque. Licenciado Miguel Pereira, seguimos trabajando juntos por Itagua, lista 3, opción 8. Insiste de vuelta, ya recupera. Y no podemos tener. Ahí viene la contra, vamos a ver si podemos. Y se tiró Ariel Núñez. Se tiró, estaba solo. Marcamos el tiempo de juego. Cooperativa Ipacaraí, limitada al servicio de la gente. Tiempo cumplido, 45 minutos en la primera etapa. Cuidado, sáquenlo, señores. Ay, señores. Ay, Mauro en segunda instancia.
Increíble, señores, parecía algo de carambola que podría entrar el balón. ¡Qué pelota larga! Lo pusieron aquí al delantero. Me pareció que era Ferreira. Sí, señores. Casi vino el primero, profe. Sí, una pelota larga a espaldas de Paulo, de Ayala. Ferreira la bajó dentro del área, le pegó de aire, parecía controlada por Mauro. Después del pique, el balón entre las piernas del arquero y la reacción rápida de Mauro Cardoso para evitar el primero de Rosario. Y se va de vuelta con todo. Ayayay, señores, vamos a ver, se desprende de vuelta. Viene el centro blanco para quien, para nadie. Va a quedar de vuelta ahí, saquen los muchachos. Completamos, Adolfo. 46 minutos en la primera etapa, Pedro, y un minuto más se juega en esta etapa inicial. Es así, señores. Rosario Centro de Octubre empatan sin goles. Vamos a ver si tiene por lo menos una chance más aquí el 12 de octubre. A ver si lo puede prosperar, aprovechar, pero no pude de vuelta. Está arriba, lo acomoda muy bien para Brown. Lento, seguro la salida del portero rosarino. Fabio Agüero, concejal 2021, comprometido con la gente de lista 4X, opción 3 para el próximo 20 de junio. Fabio Agüero. Insiste de vuelta, cuidado que quiere irse por lo menos con un golcito. Lo habilitaron de vuelta, largo el pase, el balón se pierde por línea de fondo. Y otra vez aquí una pelota bien precisa, pero algo largo, Jorge. Vamos a ver si... Al 12 ajustar esa parte, ¿verdad? Llega bien, recupera bien la pelota con mucha velocidad, pero esa última jugada es la que el 12 de octubre no termina de convencer, ya inclusive en el campeonato local y aquí en la Sudamericana. Imagínate si la culminaba bien siempre y si tenía alguien y más y baja de esa clase de jugadas, el 12 de octubre hubiera estado en otra situación ahora. Así mismo, señores, cuando dice el árbitro, nada más, final del primer tiempo. Para Itagua Deportivo relató Pedro Alcides. Sí, señores, se pasan las manos por el momento, todo tranquilo, Mauro tomando agua, vamos a vestuario, Pedro Sarabia diciendo, ¿qué estoy haciendo? Dice, pero bueno, a disfrutar nada más de lo que queda. Aquí, señores, nos quedamos con el comentario intermedio del profe Marcelo y Jorge Villarreal, una presentación de Cooperativa Ipacaraí limitada. con ustedes. Y bueno, se va la primera mitad, un partido donde ninguno de los dos arriesgó demasiado, un partido muy tranquilo. El 12 de octubre con los primeros 20 minutos que se metió en el partido, decidido un poco a atacar, jugaba sin presión. Tuvo las opciones, las chances más claras, aquella de Richard Salinas ante la salida de Brown que definió cruzado, que parecía más un remate al arco que un pase, ¿verdad? Ante la descarga del Topo Cáceres. Y luego Rosario tomó las riendas del partido, pero tampoco sin demasiado peligro, remates aislados de fuera del área. Y esta última intervención de Mauro Cardoso, que como dijimos el balón rebotó entre las piernas del arquero, la rápida reacción, y de esa manera pudo dejar esa jugada sin ningún tipo de peligros, mantener el arco en cero, y se va esta primera mitad, como dijimos, ninguno de los dos se dañó demasiado, no hay mucho que comentar. El 12 de octubre en su estilo de siempre, aguerrido, corriendo, mucho desgaste físico, y vamos a ver cómo vuelve para el segundo tiempo el conjunto itagüeño. Así es, profe. Bueno, y qué importante sería por ahí si gana el 12, porque San Lorenzo del Almagro está derrotando a Huachipato 2-0. Con este resultado, el 12 de octubre si le gana a Rosario sería segundo por diferencia de gol y se embolsaría una buena platita otra vez. Así que sí, le falta ese golcito entonces para el 12, para despedirse de forma decorosa, ¿verdad? Más, diríamos, respetable también. Por este planteamiento de Sarabia o la forma de jugar el 12 de octubre. Si el 12 de octubre te hace un gol primero, sí, es difícil de empatarle o darle vuelta al partido. Sí, pero al 12 de octubre le cuesta cuando le hacen un gol. Muy complicado, muy difícil, por la forma misma del estilo de juego del conjunto de Pedro Sarabia. Sí, señor. Y el Quelito River que está cayendo 3-0 ante Corinthians. Huancayo, el mismo grupo, empata con Peñarol 0-0. Y como decíamos entonces, San Lorenzo de Almagro, Silos Romero le está ganando a Huachipato de visitante 2-0, 0-0 Rosario 12 de octubre. El equipo de Curey Ruiz Bahía cae 4-2 ante el Montevideo City Torque. Sorpresa del equipo uruguayo. Independiente de Avellaneda derrota 1-0 a Guavirá. Boca Juniors golea ya al Strongest, el equipo de Florentín 3-0.
Barcelona de Guayaquil derrota 2-1 al Santos. Con esto queda fuera Santos, ¿no? Queda fuera Santos. Barcelona y Boca. Iría a la Sudamericana. Barcelona ya clasificado, Boca ingresa como segundo, ¿verdad? Así es. Bueno, así está la situación entonces. Esperemos que de por ahí el 12 pueda entonces convertir algún gol temprano en el segundo tiempo y de por ahí alzarse con la victoria. Algunas llegadas importantes, inclusive mejores llegadas tuvo el 12, mejores jugadas, mejores recuperaciones, pero no las supo aprovechar. Bueno, vamos a descansar unos minutos, nos refrigeramos, nos alimentamos, tenemos pizza deliciosa de JC, así bebidas bien frescas de bodega Alexis, ya están disfrutando ahí los muchachos, Pedro Alcides, Adolfo también, y volvemos en instantes para el segundo tiempo entre Rosario Central 0, 12 de octubre 0. Itahuapotín 101.7, iluminando todo el país. Para vender más, tenés que publicitar en la radio más escuchada. Comienzo de espacio publicitario. Dale, papi, vamos a empezar. Con la buena atención que siempre merezco. Mami, En remedios, calidad y variedad. dale, Abu. Me entregan a domicilio con la mayor rapidez. No esperes tanto y anda a Punto Farma. La mejor opción está en tu Punto Farma. Punto Farma. Punto Farma. 61 61 000. Espera, ¿cómo es? 61 61 000. Punto Farma, tu salud y belleza. Oñón Divepa, Yayapó, Juntos por Itauguá, Miguel Ángel Mesa, Intendente 2021. Construyamos la ciudad que nos merecemos. Para todos, cerca de todos, tan cerca, bien cerca, San Lorenzo Shopping, con la familia y con los amigos, da la alegría a tu vida. Tan cerca, bien cerca, San Lorenzo Shopping, variedad, comodidad, seguridad, San Lorenzo Shopping. Por Itauguá y su gente, Asensio Acosta, concejal 2021-2025. Por el movimiento de unidad y renovación liberal, vota lista 3, opción 4. Juntos por Itauguá. Estación de Servicios Petropar Itauguá. Te esperamos en Ruta 2, Mariscal Estigarribia, kilómetro 33,5. Somos una cadena de estaciones de servicios ofreciéndoles los mejores combustibles para que puedan emprender su viaje con mayor seguridad y comodidad. Contamos con el mejor gas al más bajo costo del mercado Ñandegas. Además de contar con una tienda donde encontrarás variedades de productos y al mejor precio. Llena tu tanque en Estación de Servicios Petropar Itauguá, kilómetro 33,5, ruta 2, Mariscal Estigarribia. Itauguá. ¿Cómo votar el domingo 20 de junio? Presenta tu cédula de identidad a los miembros de mesa. Te entregan el boletín de voto. Firmado por los dos vocales. Coloca el boletín en la ranura de urna. Vota por el candidato a intendente de tu elección. Luego, elegí la lista de concejales. Vota por el candidato a concejal de tu preferencia. Al llegar a este paso, tendrás la posibilidad de confirmar e imprimir tu voto. Posteriormente, dobla tu boletín y entrega al presidente de mesa para que firme y deposite tu voto. Este es un mensaje de la doctora Juana Barrios, precandidata a concejal municipal, lista 10, opción 3, ANR. Tu
Tu cooperativa El Pacaraí quiere que vuelvas a disfrutar de todos los beneficios que te ofrece. Por eso pone a tu disposición el crédito para pago de aporte, solidaridad y cuota de construcción atrasados. Estamos a sus órdenes. Será un gusto atenderle en cualquiera de nuestros locales. Cooperativa El Pacaraí, en cada etapa de tu vida. Por una mejor calidad de vida, por proyectos realizables, para nuestra querida ciudad de Itagua, vota Víctor Sánchez, concejal, lista 4X, opción 2, ANR. El 20 de junio, lista 4X, opción 2, Víctor Sánchez, concejal, ANR. Juntos por Itagua, Juan Bautista Salinas, concejal municipal, lista 3, opción 10, PLRA. El 20 de junio vota bien, vota por Juan Bautista Salinas, lista 3, opción 10, PLRA, para seguir con el progreso en Itagua. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, mis queridos amigos? Todos me conocen, ¿verdad? Que soy una persona capacitada para las gestiones para los conciudadanos. Entonces, soy la opción para cada uno de los itagüeños. Votar lista 4 y Chiqui Ale. Nuestro proyecto, por supuesto, el medio ambiente. Defender nuestro ecosistema. Sport Training Pro Itagua, al servicio de la ciudadanía, ofreciendo un ambiente agradable y con todas las medidas de seguridad sanitarias vigentes, con las modalidades Funcional Cross, en estos horarios 5:30, 7 horas, 8 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas y 18 horas. Cross Training en estos horarios 17 horas, 19 horas y 20 horas. Musculación de 7 a 11 horas y de 14 a 21 horas. Los sábados de 14 a 18 horas. Funcional Free. Agenda tu horario al 0985-238-311. Te esperamos en Cabo Gilberto Fernández, casi Virgen del Rosario. Sport Training Pro Itagua. Como no somos los únicos, decimos ser los mejores. Canta la esperanza bajo el cielo hermoso. El 20 de junio vota lista 4 y opción 5, porque Itagua necesita vientos de cambios. La renovación está en marcha. Coco Martínez, concejal por la ANR, Partido Colorado. Capacidad, juventud y liderazgo. El 20 de junio vota lista 4 y opción 5. Coco Martínez, concejal. Coco Martínez. Juntos. Renovemos. Este 20 de junio, si votas por Ángel Márquez, lista 9, opción 7, votas por la renovación, el compromiso y el trabajo, para de esa forma construir un Itagua de todos, que lleve a la ciudadanía hacia el progreso. Lista 9, opción 7, PLRA, Ángel Márquez, concejal. Pinoleche y vos, unidos por tu familia. Protégete con Pinoleche, que elimina hasta el 99,9% de bacterias y gérmenes. Usa el desinfectante aerosol en todas las superficies. Limpia tus pisos con el desodorante antibacterial con aromas que perduran. En cocinas y baños, aplica gel lavandina. Y para objetos de alto tráfico, usa el multilimpiador desinfectante 3 en 1. Pinoleche y vos, más que nunca, unidos por tu familia. Itagua se merece un concejal diferente. Ojendu batapilla veo ya poja un wamba epona. Un concejal diferente que te represente. Líder como vos, supe baja campana Javier Mesa. Con el 20 de junio ya votarireñan de candidato a intendente Miguel Mésare. Ya yo fui lista 99. Oye Coatata Anga opción 12. Upe baja Javier Mesa. Un concejal diferente. Movimiento Identidad Liberal.
Casa Pedrito, librería. En Casa Pedrito vas a encontrar todo lo que necesitas en artículos escolares y para la oficina. Además, juguetes, regalos, helados, bazar. Te esperamos en horario continuado, con atención que usted se merece. En Teniente Esteban Martínez, casi Coronel Martínez, pegado a la Copaco Itagua. Casa Pedrito. El 20 de junio, vota Lista 4I, opción 1, Antonio Morínigo, concejal 2021-2025, para seguir luchando juntos por la igualdad y el bienestar del pueblo, sin distinciones. Antonio Morínigo, concejal. Lista 4I, opción 1, ANR, pensando con la cabeza y con el corazón. Horacio Fernández, intendente, Lista 4. Para seguir tejiendo el progreso de nuestra querida ciudad del Ñandutí, el 20 de junio, vota profesora Miriam Violeta, Cuñaguapa, Catuperú. Lista 3, opción 3, hechos, no promesas. Laboratorio de Análisis Clínicos San José 2 de Itagua, de la doctora Leticia Verdejo Ramírez. Realiza análisis en las áreas de hemografía, bioquímica, clínica, inmunología, endocrinología, toxicología, parasitología y microbiología. Ofrece extracción a domicilio, envío de resultados por mail, exámenes básicos, admisionales y anuales para trabajadores de empresas, según código laboral. Nuevo horario de atención de lunes a viernes. Itagua Deportivo. Itagua Deportivo. Sí, señores, ya estamos de vuelta aquí para la etapa complementaria. Estamos charlando aquí de muchas cosas con los compañeros. Así que ya estamos para el segundo tiempo. Gracias a Carlito Coronel, a ordenarnos aquí, nos acomodamos. Vamos a ver qué ocurre aquí en el segundo tiempo. Ahí está la luna, llena, grande. Así que, señores, Club Atlético Banfield de Argentina dice, todo listo, señores. Cuando así lo disponga el árbitro uruguayo, lo dice que va a comenzar el segundo tiempo. Ya prosigue y comienza el segundo tiempo. Para Itagua Deportivo relata Pedro Alcides. Vamos, señor, a ver qué nos puede deparar, qué podemos esperar. A ver que así podemos traer por lo menos una victoria para poder tocar algo más de platita que va a venir muy bien para el 12 de octubre. Cooperativa y Bancaria Ilimitada al servicio de la gente. SRC Electrodoméstico apoyando esta cobertura de RB Centro Lubricación kilómetro 30 Itagua. Insiste de vuelta, lo tiene muy bien Nada, lo deja cortita, acomodando bien para el número 22. Era Ávila, insiste Ávila, abre para quien, para nadie, saca como pueda ahí. Era Benítez, lo deja para Marabel, insiste de vuelta Marabel va a salir, lo deja cortita, acomodando para el Topo Cáceres. Vamos a ver si el balón se le va a ir, no se fueron más. Llegó a tiempo, pero ya está recuperando el 12. Hugo Noy Díaz, intendente, lista 10 el próximo 20 de junio, lista 10 de punta a punta. Karina Silva, lista 7, opción 6 PLRA. Señor. 4.050.000 se embolsó Cerro y 4.050.000 se embolsa también Olimpia. Sí. Ambos que estaban un poco apretaditos en lo económico. Sí, señores, 3 millones en fase de grupo y 1.050.000 ahora por clasificar, ¿es así? Sí, señor. Perfecto, muy bien. Libertad se embolsó 2.450.000. ¿Quién? Libertad, exactamente. Porque participó en Copa Libertadores de fase previa, de ahí se embolsó casi 1 millón, sí. Después 500 y 500 y ahora otra vez otro 500. Claro que sí, están muy bien, así que, señores, por lo menos hay platita. Y después vamos a ir charlando de más cosas aquí con los compañeros, que algunos dicen del por qué está nuestro fútbol así. Me parece que Robert Harrison es el culpable de no insistir también o exigir a ciertos clubes de por lo menos pagarlo decorosamente a sus jugadores. Después queremos exigir que haya un torneo de lo mejor. Vamos a ver qué ocurre en el clausura, porque ahí sí realmente podemos ver algo diferente del torneo apertura. ¿Por qué? Porque ahí tienen que salir sí o sí, o por acumulativo, el Cerro, Olimpia o Guaraní, como para irse a la Libertadores, profe, porque ahí sí se juega con todo, porque Libertad ya está. Imagínate, Libertad ya está.
Olimpia, Cerro, Guaraní, Nacional. Son equipos que Nacional, con lo que mostró en la apertura, va a querer en el clausura entrar con todo también. Vamos a Ariel, no pudo, señores. Quería acomodarse para cruzarlo a Junior, pero no pudo. Ya está saliendo Rosario Central. Alianza S1 de Gracia, 1 kilómetro 30 Itagua. David Confecciones 0982890 Insiste de vuelta, lo va a dejar para Brown. Vamos a ver, lo van a presionar. Ahí sale, qué bien. Está saliendo. Insiste para Ávila, acomoda de vuelta. Lo deja a mitad de terreno para Rosario. Licenciada Gloria Salinas, equipo joven, lista 7. El compromiso con la gente. Gloria Salinas, lista 7, opción 1. Así que Gamba habilita de vuelta otra mitad de terreno de Almada. Habilita de vuelta para quien tiene que bajar de vuelta el pelado. Insiste de vuelta más atrás. Reanuda la salida. Sí, Jorge. Grupo raro de Olimpia. Sí. 6-1, 7-2, 6-2, 4-0. No sé. Extraño es cómo en cada partido de repente termina con abultados marcadores. Pero siempre decimos que los partidos son diferentes y hay partidos que como Olimpia lo perdió, pero ahora vuelve a ganar con esa cantidad. Así que me parece que a veces nos precipitamos. Cuidado, cuidado, saquen los muchachos, no lo dejen acomodar. Da Silva, reviéntalo. 3/4 de cancha, quiere recuperar, saca por un costado, recupera otra maravilla, habilita de vuelta para Ariel Núñez, que quiere desprenderse. Ay, no pudo, lo pellizcó Almada, insiste de vuelta, otra vez lo tiene Rosario Central. Por eso siempre decimos, a veces una semana éramos el peor, teníamos los peores equipos. Imagínate a Olimpia luego 6-1 allá Inter y hoy empató 0-0. Así mismo. Y cuidado el remate. Mauro de vuelta. Estaba atornillado ahí los centrales. ¿Qué pasa, profe? ¿Qué pasa a las narices ahí de los centrales? Sacó el remate, Rubén. Sí, tocando a placer Rosario Central, casi dentro del área del 12 de octubre, y Mauro Cardoso, que tuvo que intervenir nuevamente. Aquí de vuelta no pudo Rubén, el balón que cruzaba frente al pórtico de Mauro Cardoso. Va a ser salida, saque de meta para el 12. Y ojo con esta última información, compañero. Estados Unidos se ofreció a organizar la Copa América. Pero decime, Del, ¿por qué otra vez Estados Unidos? Eso es lo que yo no entiendo. Y porque ahí, Pedro... hay plata, la plata es lo que manda. Hay plata, y aparte de eso, ahí se va, digamos... Es muy para la vacuna. Sí, así mismo. Primero eso es porque... Después lo principal, lo que le gusta a la gente, se va a jugar con público presente. Y recuperar un poco la economía, porque así como decís, se va a jugar con público. Se va a jugar con público. A ver, te digo, centro, la Conga Champions, ¿van a traer en Sudamérica? No, por favor, ¿qué es lo que hacemos? Desvirtuamos todo acá. Una final se llevó a Europa. Ahora llevamos otra vez. Estamos todos locos. La Copa América Centenario. Eso es lo que te dije. La próxima, cuidado, señores, para quien, para nadie. Saca como puede Ávila, recupera vuelta 3/4 de cancha. Nosotros en el topo, viene el rebate. Pero ¿dónde vas a hacer? Pero ¿dónde vas a hacer? Pero Jorge, la situación en Argentina está mal. Lo que se tiene que hacer es que aquí en Paraguay está mal. Sí, pero sanitariamente estamos mal. Pero Brasil hace rato que sabíamos que todo el país Colombia se bajó. Y la Conmebol no quiere suspender, entonces ¿qué tiene que hacer? Va a tener que llevar a alguna parte, ¿verdad? Porque Argentina dice que cerca de bajarse. Argentina se comprometió solamente la mitad. La prensa, porque, pues, la mitad de la organización, pues Colombia la mitad de la organización y Argentina la mitad de la organización. Y nadie te va a la prensa argentina, la gente dice que van a hacer las mismas cosas que iban a hacer en Colombia, manifestaciones, porque está muriendo gente todos los días y no tienen tampoco vacuna, ni tampoco están teniendo medicamentos. ¿Y cómo se va a hacer un torneo? Dice, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? Está bien. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Vamos a hacer a la Bartola las cosas. Hasta el último van a esperar a Argentina. Después, una semana van a llevar a Estados Unidos. Increíble. Y cuidado que viene el centro muy cerrado para quien, para nadie. Vamos a rechazar, vamos a ver dónde puede acomodarse. Revienta. Ahí César insiste de vuelta, recupera Marabel, lo deja de vuelta para Aguilar. Marcamos el tiempo, Adolfo. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Ipacaray Limitada al servicio de la gente SRC Electrodomésticos. 7 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Luga Termos. Sí, señores, desde Florencio Sola están empatando Rosario Central de 12 de octubre 0-0. Pedro. Sí, señor. Pero así como se juega la Sudamericana, la Libertadores o los campeonatos locales, con burbuja y con los jugadores ya vacunados,
la mayoría que vienen de Europa ya están todos inmunizados, ¿verdad? Sí. Entonces, con esto que ahora aquí también el plano local de Brasil y Argentina que van a ser vacunados, entonces que se maneje así, bajo burbuja y sin público. Y eso no es malo, lo que pasa es que hay una desesperación. Acá dice Alejandro Mínguez que hasta lo último ¿Y por qué no lalan la gente entonces por la Sudamericana, la Libertadores? Es la misma cosa, ¿no? Lo más ridículo es Argentina está parando su campeonato. Una semifinal. Sí. Y me animo a decir que una semifinal del fútbol argentino capaz que tenga más peso hasta los propios partidos de la Sudamericana. Entonces, ¿por qué permiten? Por algo se está jugando la Sudamericana. Los equipos argentinos están jugando los partidos de Conmebol. ¿Por qué se permite? Y yo me animo a decir, Pedro, virtualmente la Copa América se juega en los Estados Unidos. Claro que sí, por eso te digo, pero del por qué está diciendo Alejandro Domingo hasta el último están queriendo sostener a Argentina. ¿Y cuándo se juega? A la vuelta de la esquina ya está la Copa América. Pero imagínate, Pedro, también si se llega a jugar en la Argentina, me animo a decir que va a ser la Copa América para Argentina, realizado por Argentina y para que se... Cuidado, señores, sáquenlo, Mauro de vuelta. Tremenda tapada de Mauro, señores. Me parece que va a ser la figura del compromiso. Y otra vez Mauro Cardoso, profe. Asimismo, Mauro Cardoso nuevamente espectacular. Reacción y reflejo del arquero itagüeño. Se está convirtiendo en figura Mauro Cardoso. Parece que se merece llamar a la selección en vez de Martínez de Cerro Porteño. Bueno, el chico, sabemos sí porque está en Cerro, pero Mauro Cardoso creo que se merece también, como lo estamos pidiendo, que algunos dicen, pero todo pues eso puede ir. Pero Mauro Cardoso puede irse como tercer arquero también, pero como cuarto por lo menos como ahora se tiene, porque ahora vos podés escribir 4 o 5 arqueros. Yo creo que desde que el 12 de octubre volvió a primera, Mauro Cardoso está pidiendo una chance de selección. Vos podés tener 5 arqueros en la Copa América. Yo creo que en eso puede irse también. También. Y yo creo que por la juventud quizás que el Kili Roja... Mira el remate sobre el travesaño. El Kili Roja ahora ya está trabajando con el plantel, ¿verdad? Pero no hay mucha diferencia en cuanto a rendimiento con lo de Mauro. No, yo creo que si hay 4 o 5 tenés que llevarla a Mauro. Hay que llevarle, no es por nada, pero se merece. Este es el momento. Y según Berizzo, poniendo también, ¿verdad? En digamos de que... Entre comillas. Los mejores supuestamente van a llevar. Pero Arzamendi eso no está en condiciones y van a estar. Beto, ¿a quién le gana Beto? Beto hace un centro y le pesa como 10 kilos la pelota y no lleva a ninguna parte. Y esos son nuestros supuestos laterales. Dijimos, una de joder, profe, no están ellos ahí. Pero ellos son los primeros que van a ir. Y yo, la verdad que es discutible, ¿verdad? Por la convocatoria de un puesto específico, lateral derecho, que es donde Beto Espínola, vamos a decirle que es un fijo. Juan Escobar va a estar jugando en México una nueva final con el Cruz Azul, jugando de lateral derecho. Cuando viene no juega. Ahí está, señores, sáquelo, tiene Da Silva, acomoda de vuelta el balón, va a ir por un costado, recupera de vuelta ahí, Rosario Central, cuidado que avanza de prensa, Bala ya recupera otra vez, insiste 2 de octubre, creo que se puede hacer un gol acá, creo que se puede traer la victoria, pero tiene que animarse aquí, digamos 2 de octubre, pero Sarabia por lo menos ya tiene que demostrar, por lo menos con un mensaje de cambio, de que podemos, señores, insiste de vuelta, se desprende por derecha, Junior Marabel insiste de vuelta, ahí está, insiste, se va con todo, el balón se va a poner por un costado, no señores, ya va a recuperar Rosario Central, Jorge. Está en un gran momento el itagüeño Iván Piris también. Ahí está, por eso te digo, hay muchos que podemos también, porque decime, hasta antes de ayer el partido era muy criticado. Hoy amanecimos de que recuperó 100% Arzamendi. Beto Espínola, para mí que no hay duda para ser uno de los laterales de la selección. Yo creo que... para mí no. Pedro, yo creo que luego de estos 2 goles que hizo Isidro Pita, les pongo la firma que Isidro va a ser convocado. No creo, Adolfo, le pongo la firma, así como vos le dijiste al aire a Jorge, le pongo la firma esta noche 26 de mayo, Isidro Pita va a ser convocado. Tercer gol de San Lorenzo de Almagro, 3-0 ya golea a Huachipato. Creo que con su empresario no va, porque no tiene peso. Vamos a ser sinceros. Yo creo que para este combo no. Pero Pita para más adelante yo creo que sí. Pero él te dice ahora. Y lo de Iván Piris, ¿dónde rindió más? ¿En qué posición? Siendo lateral.
natural. Supuesto natural. Derecha. Supuesto natural. Supuesto natural. Porque Por se eso, dice- lo que le sirvió la transferencia de Cerro al San Paulo, del San Paulo al Porto, del Porto a la Roma. ¿Qué pasó? ¿Qué Siendo pasó? lateral derecho, ¿Qué Iván pasó Pires. de este hijo de Vicky Cáceres? ¿Cómo es que se Martínez llama? por izquierda. Raúl. Está en Porque el Cruzeiro. el del River convocado por izquierda. Martínez. Sí. Por eso, 100% está jugando Cáceres. Todos los partidos está jugando. Todos los partidos está jugando de titulares en su equipo. Caruso Lucena, puesto fijo. Sí, Carlos Lucena, sí. Hablando de Cáceres, uno de los Cáceres puede ser que sea el próximo refuerzo también de acá del conjunto itagüeño. Uno de los Cáceres. Vamos a ver. Esperemos. Otro de los fijos es este Jiménez, que está en la MLS. Sí. Jiménez. ¿Y sí? Ese. fijo. Otro. Gastón Jiménez. Es fijo. No. Es fijo. No, ya sé fijo porque es la misma cosa que Pedro Sarabia le pone fijo a Junior Marabel. Así nomás está, y le gusta a Jorge Tana, así que por eso nomás. No. Porque por si vamos a irnos por rendimiento. Oh, horroroso el señor, dejémonos de joder. No se sorprenda que Marabel se ha convocado en la selección. Ahí yo olvídate. Ahí yo no. Yo ahí no sé qué voy a hacer. Ya, no cuente. Marabel es guapo. Pelea. No, pero todo. uno de los que Le tiene falta bien gol. merecido, uno de los que tiene bien merecido su convocatoria y ya dependerá no, es del exterior, ya dependerá de Berizzo, porque muchas veces convocó a muchos jugadores y vinieron, como se dice, de paseo. Es Gabriel Ábalos, el de Sí, no. Argentinos Juniors. Ese sí se merece. Muy buen jugador. Ahora sí se le da la oportunidad, tiene que aprovechar. Por eso te digo. Sí se le da. Sí se le da. El llamado merecido. Ahora, si se le da oportunidad, también tiene que demostrar. Pues yo me recuerdo bien, profe Marcelo, en una ocasión, te hablo de 10 años atrás, un amigo nuestro personal, ¿verdad? Estaba pasando por su mejor momento en el fútbol de Rusia. Prácticamente de 10 partidos, 6, 7 goles. Como caso de lo evitaba contra justamente en un combo contra Bolivia y Venezuela. Ni siquiera en la banca de suplentes. Hablamos de. El Zorro. Zorrito. Sí, no, Pedro. El zorro, sí. Pedro, compañero. Sí. Del por qué nunca un jugador se molesta cuando viene convocado y ni siquiera juega en los combos y se va otra vez kilómetros y kilómetros, viene y figura en la lista. Ahora esa lista Sí. se publica a nivel Y es para el currículum. Claro, para el currículum. Entonces, le sirve, puede entender. El famoso, vos podés decir, a jugar para selección. Sí. Lo que pasa también Entonces, que por eso no se enoja. los $1.500 por presentación ya es bueno también, Jorge. Porque eso también te ayuda, porque acá están ganando así. Y si vos estás jugando medio tiempo, te pagan también. Y si tenés $1.000 empresario, más. el empresario Sí. ayuda a la ley. Así mismo. Profe, acá están ganando $1.500 por que vienen a la selección. Imagínate, ¿no? ¿Cuánto está nuestra plata esa? El empresario 10 palos. se frota las manos Y un poco más. y Sí. se relame cuando es convocado su jugador. Así mismo es. Marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Ipacaré Limitada al servicio de la gente. 15 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta David Confecciones 092-890-093. Sí, señores, Rosario Central, 12 de octubre, se están despidiendo, parece que se están pasando las manos, están sin goles en este momento. 0-0 el compromiso. Hugo Noedia, próximo intendente de Itagua, el próximo 20 de junio, lista 10 de punta a punta. Esperanza Republicana, Hugo Noedias. Hiciste de vuelta, recupera el 12, por lo menos está tocando, tenemos un poquito más el balón en este momento. Cuando lo tiene Aguilar, Aguilar no le dio que ahí cayó su compañero. Quería jugar de memoria aquí, profe, pero bueno, su compañero cayó a un costado. No miró. No miró él, simplemente quería jugar de memoria porque Richard cayó. Sí, así mismo. Quiso jugar de memoria, creo que fue Aguilar. El que cayó fue Richard Salinas, sí. Y nuevamente, ya que estamos hablando un poco de todo esto, ¿verdad? De estadísticas y demás cosas, el 12 de octubre con este resultado y la victoria de San Lorenzo está quedando último en el grupo. Y si Sí. gana, queda segundo. Sí. Así mismo. Con un gol queda en segundo ahí lugar está. y con este empate está quedando O sea último que, con la victoria de San Lorenzo. Prácticamente de ser primero hasta el último, ¿cómo se dice? Sí, se va a convertir en el último equipo. Sí. Imagínense, y yo no sé qué pasó, la verdad, porque esa primera rueda fue fantástica. Teníamos 2 partidos de local en los cuales se perdió, ¿verdad? Yo creo que acá- y yo- antes del viaje salió a luz los problemas Sí, sí, que había en el... que ya sabíamos hace rato nosotros. Yo creo que más bien acá el 12 se despidió contra el Huachipato. Sí, sí. Inclusive hay uno De de los... local puede tener que siempre aprovechar, ¿verdad? No voy a decir el nombre, pero hay algunos que me dijeron apoyen y no digan de lo que está pasando. Señores,
A mí no me puede callar porque yo sí sé. Si sé realmente lo que está pasando, lo tengo que decir. Hace rato que no estaban cobrando más. El premio nomás es Pedro. Sueldo no está al día. No, yo te digo de las deudas que estaban teniendo. Por esa El razón ocurrió premio esto. por parte del grupo no es lo que faltaba. Y no sé por qué lo que se apura tanto los jugadores en querer cobrar a cargo algunos jugadores que demasiado ya se te irá. Ahí está. La misma cosa ocurrió con Cerro. Por eso te digo nomás. Y sueldo al día, y sueldo que nos cobran mínimo 30 a 50 palos mensuales. Así mismo. Lo más poco. Y lo más poco. Y nos ha dado comer toda esa plata. ¿Sabes por qué, Pedro? Es por la desconfianza de que ya se venía justamente con pendientes de otros premios anteriores, ¿verdad? De premio de ascenso, de premio de haber hecho una buena campaña y clasificado la temporada 2020, y estaba pendiente todavía eso. Entonces se cobró tarde, se cobró en enero, pero ya se cobró eso. Pero entonces los muchachos, no, a ninguém va a hacer ICO, porque si no, hay que tenemos que llegar el 2022, ¿verdad? ¿Sabes qué pasa, Algo Jorge? así no es el tema. ¿Sabes qué pasa también, Jorge? Que siendo uno un jugador profesional y teniendo los premios, hay jugadores que viven, vamos a decirles, por el premio. El sueldo lo invierte, o lo guarda. El sueldo va al banco, el premio y va viniendo del premio, porque eso va acumulando y va cobrando o semanal o cada 15 días. Ese sueldo mensual, ese sueldo mensual lo guardan, no quieren tocar. Es ahí, ¿me entendés? Ahí es. Pero compañero, ¿por qué le vamos a crear problemas a los jugadores que si es su plata? ¿Quién es el que está creando inconveniente? Son los dirigentes que nos están pagando. ¿Por qué le vamos a culpar a los jugadores? Sí, pero, porque si a mí no me están pagando 2 meses, yo tengo que ir a reclamar también. Sí, está bien, se entiende, es mi pero, plata. Pero en este caso, si realmente Conmebol no desembolsó todavía la plata, también la dirigencia... Pero nadie dijo eso. Es difícil. Porque de repente vos recibiste esta plata por televisación, ¿cuánto es? $1 millón, ¿verdad? Y más de 500 millones mensuales del presupuesto del 12. Aparte de eso, sabemos bien también la situación. 500 palos mensuales. La crisis política dentro del club que hay. Y difícil eso yo no sé. La verdad no manejo. La crisis política. Vos tenés guardado ahí una plata, así como vos decís, profe Marcelo, el 12 tiene guardado esa plata que sabe en qué tiene que ir gastado siempre, ¿verdad? Y si vas a sacar de ahí para pagar lo que prometiste y después no sabes cuándo te va a pasar la comedor la plata, te vas a quedar colgado, ¿verdad? Si vos estás pensando o calculando en traer algún refuerzo inclusive, ¿verdad? Y estás pensando usar ese dinero para la clausura, entonces, ¿por qué no hablaron bien nomás? ¿Verdad? ¿Por qué no hablaron bien hace una semana o 15 días atrás? Se reunieron, bueno, muchachos, tenemos pendiente con ustedes el premio, así vamos a hacer y vamos a llegar a un acuerdo. ¿Para qué se llegó a que se publique, se tenga que recorrer toda la prensa? O sea que salió dentro de las 4 paredes. Y al final se armó un revuelo que de por ahí creó algo de un ambiente tenso, pero al final solucionaron. Misma cosa, Jorge, sucedió con el tema de Cachorro Sánchez. Había sido que ese video era muchísimo antes ya, ¿no? De este partido. No, eso no era ahora, ya se... No, pero aparte de eso, bueno, que sea de anteayer o de hoy a la tarde, es la vida personal de ellos. Es la vida personal. Pero ¿qué se pasa? eliminó la liguilla, güey. El tema está que ellos se eliminaron. El tema es así, apeados los mitados de cante. Y ahora lo drástico es que pueden expulsarle o lo contrario, tocarle el bolsillo con muy buena plata, digamos, económicamente. Hay 2 opciones, expulsión o tocarle su salario con muy buena plata de los 3 jugadores. Yo más bien esa parte, ¿verdad? Hay que tener cuidado, ¿verdad? Esos detalles. Yo más bien acá, la mayor parte que llevó la ganancia fueron los modelos. O ganáis, ¿verdad? Sí. O ganáis, veis plata. Y aparte ganaron también fama. Sí, señor. Pero tiene que ser boludo, Adolfo, ¿verdad? ¿Para qué permiten meter celulares? ¿Para qué? No, pero Marcelo, Jorge. ¿Para qué firmar? Todos somos del mismo del ambiente futbolístico, ¿verdad? Hasta las propias mujeres puede haber sido la firmadora. Acá dice que hay uno de ellos que captaron del teléfono, sí, era uno de ellos, no era de una mujer ni nadie, de uno de ellos es. De uno de ellos que pasó o se filtró a un periodista de que realmente siempre
tiene su revista amarillista, entonces le vino como anillo al dedo. Dice que esa vez vendió pero muchísimo. Increíble, increíble, señores. Acá el balón va por un costado, va a ser lateral para Rosario Central y está ganando mucha plata. Acá, hoy en día no tenés que confiar ni en tu sombra. No, ahora ya no. Te das cuenta de que, oye, pisarlo y está ahí, a ver si ya te quiere cañear. Te busca la parte más sensible. Sí. Cañarse y... El despecho. Así mismo, porque esto tiene algo como una rueda. Vos acá le puedes cañar de vuelta a otro lado, pero en algún momento vas a querer volver otra vez, ¿verdad? Entonces, si ocurre algo, te tragas, como dicen todos, en vestuario y punto. Pero hay ciertas cosas que, por ahora, ese vestuario no se está respetando, profe. Porque no se van al tapete ciertas cosas. Sí, se filtra todo, Y eso creo que hay que enseñarle también a algunos, ahora con los jóvenes de Cerro, ¿verdad? Con lo que ocurrió en 12 también, ¿verdad? Pero me parece, como dice, hay momentos que hay algunos que no cobraban 5 o 6 meses, eso, ¿verdad? Y se tragaban y al final conseguían ciertas cosas. Ahora parece que, como dice, la plata es lo que importa, no la casaca ni la camiseta. No, la verdad que cambió mucho. Ahora es todo por la plata. Hay muy poca gente que tiene ese compromiso por la camiseta. Que no le demanda al club. Sí, hasta ahora se le debe, pero nunca hizo una demanda. Ahora los que vienen se le debe 3 meses y ya le demanda al club. Así mismo, totalmente. Claro que sí, seguimos, señores, del por qué estamos charlando de muchas cosas, porque también interesa, importa, porque el partido da para el bostejo. Sí, señores, vendemos, Adolfo. Cecilio González Esperanza Republicana, lista 10, opción 4 del próximo 20 de julio. Cecilio González, Servitequio, la solución a su cercado 093 70 67 89 1 de día intendente, lista 10 de punta a punta el próximo 20 de junio. Insiste de vuelta, lo tiene con el número 28. Ahí hubo cambios sucesivos en el 12 de octubre. Estamos con la información. Información presentada por Cooperativa de Becaria Ilimitada. Junior Brites 19 y Rubén Ríos con el C ingresaron. Salió Juan Aguilar, Eriel Schotman. Así que hay 2 cambios. Esto sería simplemente, no para pensar arriba, profe, simplemente para sostener. Sí, simplemente para sostener. Junior Brites mostró muy buenos rendimientos en estos últimos partidos en los que le dieron la oportunidad de mostrarse. Sí, señores, claro que sí. Después de tiro de esquina para Rosario, vamos a entrar con el tercer ingreso. Viene el centro. Topo sale, cuidado que lo ganaron, pero va a quedar de vuelta ahí. Revienta los ríos, viene el remate. Mitad de terreno, recupera de vuelta Zavala. Insiste otra vez, lo tiene para Ávila. Marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Bipacana Ilimitada al servicio de la gente. 25 minutos la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Don Abella Cofer. Sí, señores, Rosario Central de octubre empatan sin goles. Me parece que de querer estar por lo menos segundo, tocar alguito más, aparentemente vamos a quedar último. Cuando lo tiene el número 10 Emiliano, insiste de vuelta, está el experimentado capitán de Rosario Central al bote, recupera de vuelta, deja más atrás, insiste para Ávila, otra vez territorio del 12. Rápidamente, Pedro, gentileza del compañero Ariel González, clasificado de la Sudamericana hasta ahora, Rosario Central de Argentina, Independiente, Peñarol de Uruguay, Libertad de Paraguay, Bragantino de Brasil, Gremio de Brasil, falta definir los grupos C y D de la Libertadores. A Sudamericano van Tachi de Venezuela, Santos de Brasil, Junior de Colombia, Sporting Cristal de Perú, América de Cali de Colombia y falta definir los grupos A, F y G. Así que, señores, eso también me pregunto. ¿Cómo lo que le da, verdad? Que de uno que se elimina de Libertadores va a la Sudamericana. Tantos regalos que le dan. Insiste bien el remate. Yo no comparto. Se animó nomás, sí. No comparto, por ejemplo, compañero, en ese contexto, ¿verdad? ¿Por qué, por ejemplo, no le da a Paraguay y Bolivia, bueno, del primero al tercero que se va a la Libertadores y después del cuarto al noveno en la Sudamericana? Es por el tema del marketing. Sí, por eso no va. Pero tampoco, yo no comparto tampoco el tema de ser tercero e irte a Sudamericana. Ser tercero de fase de grupo y bajar a Sudamericana. Demasiado premio. Demasiado premio. Primeramente está en lo deportivo, profe, y después lo económico, $500,000. No, y por eso, pero yo digo premio en el sentido de ser eliminado, ir a jugar de vuelta a una Copa Internacional Sudamericana. No hablo de premio económico. Anteriormente te daba el tercero, iba también. No, si no pudiste avanzar de fase, bueno, te eliminás. Por ahora, al menos, diríamos que se va a obviar enfrentar en el octavo final a los equipos argentinos Boca y River. Sí. Porque Boca segundo, River segundo.
Entonces van a entrar en ese combo los segundos ser Bolivia también. ¿verdad? Pero se pueden volver a encontrar con los primeros de su propio grupo. Cuarto de final. Sí, no puede. En los cuartos de final. En octavo puede ser Los otra primeros, por ejemplo, Argentinos Junior, Racing, Barcelona, Inter, Palmeiras, Fluminense. Palmeiras. Atlético Minero. Viene el centro, muy bien. Mauro con los puños, saquen los muchachos. Cuidado, quedó. Otra vez en segunda instancia. Mauro Cardoso, seguro, acomoda. Es el por lo menos algo de lo que podemos decir de que tuvo un poco más trabajo y creo que va a ser la figura del compromiso. ¿Sí, profe? Y el Bragantino de Brasil es la franquicia del Red Bull de los Estados Unidos de la MLS. Sí, solamente Bragantino Red Bull Sí, es el nombre del equipo. solamente escrito en portugués. ¿Sí? No, solamente está escrito en portugués su nombre. Sí. Impresionante el poderío económico. No, y están viniendo, por eso te digo, y acá hay cierto en algún momento que no te sorprenda cuando de repente venga alguien acá y quiera tomarte un club y le ponga eso, ¿verdad? Porque esos son los que tienen que buscar también aquí algunos clubes. Tratar de traer a esa gente que quiere invertir su plata, porque algunos están teniendo y quieren mover. Para no decir la ahora, quieren mover. Y necesitan, pueden traer en algún momento. Así de simple, así de fácil. Aquí, señores, ya está saliendo Rosario Central. Selmi Tejido, la solución a su cercado, 09370-6789 de Luis Ramírez Pérez, Realista 99, opción 1. Insiste de vuelta, creo que era Almada, pero ya recupera, está saliendo aquí, Ríos avanza de vuelta, le está metiendo muy bien acomodando, lo tenía ahí a Richard, creo que es, sí señor, ahora sí lo está acomodando, lo tiene por izquierda, quiere venir, lo deja de vuelta, ¿para quién? Para el Topo Cáceres, insiste de vuelta, acomoda, el palito el que ingresó, vamos a ver señores, vamos a corroborar el 12 de octubre, insiste de vuelta Topo, vamos a ver, quiere salir de uno de otro, quiere hacer uno de mal Topo y siempre lo quitan, porque para este ya no da el Topo, pero sí para aguerrido, profe. Sí, pero siempre trata de eludir 1, 2, 3 rivales juntas y después pierde la pelota, es lo que le falta un poco, así como al Topo, como recupera balones también se enreda solo y pierde muchas pelotas. Así mismo, señores, cuando ya está saliendo Rosario Central. Hablando de Bragantino, profe Marcelo, Pedro, audiencia, el Red Bull Gem es una compañía austríaca que comercializa la bebida energética Red Bull. En el 2014 se vendieron 5.612 millones de latas de esta bebida con 10.410 empleados en 167 países. La compañía tuvo unos ingresos de 4.253 millones de euros. La sede principal de la empresa se encuentra en el Fußamt de Austria. Así, señor, así mismo, y está tomando Brasil. Vamos a ver. Esperemos que venga por lo menos alguien por aquí también y tomen algunos clubes, ¿verdad? De repente. Que podría ser, porque de aquí a 5 o 6 años vamos a tener ya esto. Imagínense, Charleo Jovillap. Solamente en el remate, el balón se va por línea de fondo. Me parece que va a ser un tiro de esquina, sí señor. Hay tiro de esquina para Rosario Central, Adolfo. Solamente cuenta con 32 años. En el 2017 tuvo un ingreso de 7.931 millones de euros. Poca plata, ¿verdad? Marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Ipacaray Limitada, SRC Electrodomésticos, 30 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Selmi Tejidos. Es así, señores. Rosario Central, 12 de octubre, empatan sin goles. Cuidado aquí de pelota parada. Saquemos, muchachos. Viene el centro de Zavala. El testazo, creo que era Rubén, que ganó la posición. El balón se pierde por línea de fondo. Va a ser tiro de esquina de vuelta, saque de meta. Sí, señor. Saque de meta para el 12 de octubre. J. Construcción de Jovino Amarilla. Arturo Cabrera, lista 4 y edición 2 el próximo 20 de junio. Arturo Cabrera. Vamos a ver, señores, si prosigue también José Ariel Núñez. Volver a reiterar uno de los medios escritos que terminado esto va a analizar porque tiene algunos, no sé si son ofertas o algo, pero de que podría dejar el 12 de octubre, Esperemos que no. Para vos, profe, si se va Ariel Núñez, ¿quién podría venir? Porque él creo que es medio equipo. No, y por eso digo, yo también lo del Topo Cáceres, lo de José Ariel, son gente que levantaron mucho su rendimiento al tener continuidad en el 12 de octubre y capaz que tengan sondeos u ofertas así como vos estás expresando. Y ya dependerá del profe Pedro Saravia poder ver cómo suplirlos en caso de que estos se vayan. Jugadores de las mismas características o ver
de qué club o gente que rindió bien también en otros lugares para poder venir a reforzar el 12 de octubre. Así mismo, señores, como lo hizo con Da Silva, como lo hizo con Velázquez y Topo. Así que por lo menos ahí le damos chapó a Pedro Alcides Sarabia. Vendemos, Adolfo. Cooperativa y para limitada al servicio de la gente. Grupo Itaguaí en kilómetro 32. Y Brasil David con posiciones 082 890 093. Si de vuelta se va a querer llevarse, lo presiona ahí, ganó la posición César. Pero dice el árbitro uruguayo que hubo falta. Sí, señor, va a ser tiro libre en su terreno. Comerciales Tigarribia, tu centro de compra en Barrio San Roque, Itagua, licenciado Miguel Pereira. Seguimos trabajando juntos por Itagua, lista 3, audición 8. Sí, señor, va a haber otro cambio en el compromiso. Estamos con la información. Información presentada por SRC Electrodoméstico. Sí, señor, con el número 9, Pablo Velázquez. Deja la cancha el número 18, Osariel Núñez. Cecilio González Esperanza, Republicana, lista 10, opción 4. Gloria Salina, equipo joven, lista 7. El compromiso con la gente. Hugo Noel Díaz, el próximo 20 de junio, intendente, lista 10, de punta a punta. Sí, señores, cuando el balón cruza territorio Rosario Central, debe bajar por aquí para nadie. Ya revienta, no quiso inconveniente Ávila. No sabemos todavía, ¿verdad? Porque va a haber un descanso importante para los jugadores del 12, Jorge, ¿verdad? ¿Qué fecha podría venir en julio, en junio, entre el 10 y el 15? 16 comienza el clausura. ¿El 16 de? El julio. Julio. ¿Y hasta cuándo tendrían ellos un receso lo de 12 de octubre? ¿El 10, el 15 de junio? El día del 15 volverían. Porque creo que le van a dar un descanso, ¿verdad? Ya que hay Copa América y demás cosas. Cuidado, cuidado que viene. Ahora sí vamos a ver si puede venir. Era otra vez Richard, me pareció que tenía que tirarse un poquito, meter el pie ahí, a ver qué podría ocurrir. Está saliendo Brown, ¿sí? Siempre es bueno leer también los mensajes, sea cual sea. Claro, como sé, Gustavo Adolfo Díez Pérez Almirón dice, Petramitina, hagan una reunión los domingos y discutan la plata ajena vieja, dice. Pero para ella, pues está Gustavo, no da con el partido para tanta emoción y hay que hablar con la realidad y con la objetividad. Samiro la han molestado, Samiro ayer le disculpa públicamente también mi querido amigo Gustavo Adolfo Díez Pérez. Y agradeciendo porque nos sigue siempre, ¿verdad? Y es importante. Viste que como dice, el partido se juega a mitad de terreno, claro que sí. Aparte eso, Pedro, no quiere cuidar la culpa, debe te ir dormite. Nosotros tenemos que decir la realidad de las cosas. Así mismo es. Y de lo que sabemos charlamos, porque si venimos acá y solamente relatamos algo seco, la gente va a decir también, ustedes no nos conocen, ¿no? Algunas informaciones nos pasan, ¿no? ¿verdad? Entonces, por lo menos para que tengan también ustedes una idea, porque esto te va a poder ayudar también a vos diciendo, mira, yo escuché esto en Itagua mira esto, aquello, y bueno, y también es importante para ustedes, para conocer algo más, no solamente en la capital te van a dar también información, aquí también ustedes van a escuchar muchas informaciones reales y no ficticias. Marcamos el tiempo de juego. Grupo Itaguaí, ahí el tiempo de gol, 35 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Cooperativa y para ilimitada. Sí, señores, Rosario Central y 12 de octubre empatan sin goles. Me parece que hay para un gol aquí, profe. Y podría ser, Pedro. Yo recién en esta última, en la jugada del pase filtrado de Junior Brites, donde no llegó Richard Salinas, el 12 de octubre mostró algo de que si encuentra un espacio lo puede dañar a Rosario Central. Jorge, Paraguay un golcito en este compromiso. Y ojalá sea para el 12. ¿Verdad? Esperemos, ¿verdad? Porque hay una actitud que parece que prácticamente se pasa la mano. Era como Cerro contra Mineiro, ¿verdad? Pero que entró el chico este y no estaba él entendiendo lo que pasaba y se fue a hacer el gol. Pero bueno, así no me ocurre. Me parece que acá se están pasando las manos, profe. Sí, creo que se están pasando la mano. Seguro que la gente de Rosario ya sabe que San Lorenzo está goleando, entonces ya el primer puesto y la clasificación está totalmente asegurada a favor del conjunto argentino. Así mismo, señores. Jorge. Pero ya que estamos tocando el tema de Red Bull, el RB Leipzig alemán, su nuevo DT será Jesse March del RB Leipzig. El entrenador estadounidense firma hasta el 2023 y se convierte en el primer técnico en dirigir a los tres equipos más íconos de Red Bull: el New York, el Salzburgo y el Leipzig. Después de la salida de su DT, que irá al Bayern Múnich. Prácticamente es su empleado, entonces distribuye nomás, profe. Sí, distribuye. Va llevando, sí, así mismo. Así. Totalmente. Así nomás, está bien que le dé, entonces no está invirtiendo en otra parte. Solamente su empleado acomoda
y tranquilamente, así que no hay un derogamiento más que importante, así que esa es la cuestión, y así nomás es. Creo que si en algún momento tiene algún equipo aquí, cuidado, perdimos ahí, señores, quiere rematar, vamos a ver qué insiste de vuelta, está Blanco de vuelta, va a venir el centro, menos mal que saca como puede y va a quedar el rebote, muchas gracias, reventó sobre el travesaño, vamos a ver el lateral, sí señor, era Blanco el que remataba. Va a ser salida, saque de meta para el 12 de octubre. Hugo Noé Díaz, intendente, lista 10, el próximo 20 de junio, lista 10 de punta a punta. Hugo Noé Díaz, Karina Silva, lista 7, audición 6, PLRA. Cavani no va a estar ante Paraguay. No va a estar. Porque Paraguay visita Uruguay, ¿sí? Sí. No va a estar Cavani. Aparentemente Suárez también, de acuerdo a cómo está llegando, pero ya lo descartaron a Cavani, no sé del por qué, pero Cavani no va a estar frente a la selección paraguaya. No sé del por qué, pero esa información lo manejo. Y Suárez también está así. No sé si es por los festejos o que van a llegar a sobre hora. Y Cavani estuvo jugando hoy la final de la Europa League. Así mismo. Me parece que sí. Eso es descartado, pero no es Suárez. Pero igual, yo lo que les pido a Berizzo es juguemos como Paraguay. A los Paraguay, punto. Así de fácil. Y traemos los puntos. Pero no vamos a jugar exquisito y no. O estoy equivocado, compañero. Me parece que a los paraguayos no van a tener que jugar, profe. ¿Cómo vamos a jugar a los paraguayos siendo que de la cantidad de convocados prácticamente el 80% son nacionalizados? Y bueno, decirle que juguemos a los paraguayos y ya está. No sé. Cabeza y gol. Y sí, arroparte y sacar centro. Ella, pues, así nomás. Aquí, señores, protesta. Bueno, para mí, que hasta ahora va a pedir penal. Y ya ha terminado, usted ya está clasificado. Señores, otra vez el balón. Los pies de los jugadores de Rosario Central, Adolfo. Selmi Tejido, la solución a su cercado, 018-370-6789. Waldo sería kilómetro 27 de Dino Guerrero Bodega, S y de Esteban González Guasuirá. ¿Sabes que estamos bien, Pedro? ¿Sí? Que hasta ahora Paraguay es nuevamente superior después de Brasil y Argentina en meter dos equipos de los octavos final Libertadores. Sí, así mismo, por eso digo, por eso que es lo que aplaudimos, porque por eso dije que Brasil la mayor cantidad, le sigue Argentina, ahora Paraguay. Por eso es lo que digo. Sí, por eso es lo que digo que y justamente había un colega uruguayo, uno de los destacados de uno de los medios de la televisión, dijo que el fútbol uruguayo está muy apagado. Lo que está llevando y le está dando flote es Suárez, Cavani y otros, dice, ¿verdad? Está dando nombre. Pero que si vamos a irnos por jugadores que están acá, prácticamente Uruguay no va a hacer nada, dice, ¿verdad? Pero sí lo que tienen en Europa, dice, ese es lo que es la esperanza. Porque aquí está apagado, está muy mal el fútbol uruguayo, dice Conte que tiene un costo bajísimo. Viene el remate, Mauro, por línea de fondo y tiro de esquina para Rosario Central. Imagínate cómo ellos hablan. Su fútbol uruguayo está apagado. Y nosotros aquí también es la misma cosa, pero por lo menos estamos haciendo algo del esfuerzo y se gana mucho más aquí, profe Jorge y Adolfo. Acá se ganan dólares, allá no ganan así, imagínense. Cuando hay tiro de esquina por derecha, autoriza bien el centro, abierto en la media luna, cuidado que quiere acomodarle, se desprende muy bien, va a salir a Silva, otra vez va a recuperar, ay, señores, menos mal que cerró muy bien ahí Manenti. Otra vez llegó aquí Rosario Central, va a hacer otro tiro de esquina. Marcamos el tiempo, Adolfo. Tiempo de gol, presentado por Cooperativa Impecarita al servicio de la gente. 40 minutos de la etapa complementaria. El marcador que lo presenta es el Electrodoméstico. Sí, señores, de a poquito va terminando este compromiso. Rosario Central, 12 de octubre. Empatan 0-0. ¿Qué te dije, profe? ¿Qué te dije? Pedro, ¿sí? Inicio del torneo clausura marcado para el 16 de julio y la terminación para el 5 de diciembre. Así mismo. Entonces yo creo que van a tener 2 semanas los jugadores del 12 a descansar. Y tendrían que volver entre la semana del 10 y el 15. ¿Verdad? Sí. Ahí está. No estamos... Les contentemos algo, compañeros, porque Mauro Cardoso salió la figura en este compromiso y se va a traer ese oxígeno. ¿Cómo le llaman eso que le dan? Un presente así. Yo creo que, no sé si le dan el presente en la Sudamericana, en la Libertadores la que suele dar... Una placa. Le dan también en Sudamericana. Sudamericana también. Sí, trae algo también. No sé, pero pues traen también. Merecido por Mauro Cardoso. Así mismo. Pedro, ahora que... ¿Por qué el empresario no le da algo? Sé que gana, sí, total ya está. ¿Verdad?
¿Qué quiere decir el Kili? De verdad, el Kili dice, juega, carajo. Así se factura 125. ¿Verdad? Encima que le hicieron doble hisopado, hoy lo del 12, sí. gastaron $1.400. Qué boludos. Pagaron $36 cada Por lo uno. menos para recompensar ese gasto. Sí. No, pero ¿sabes qué Ahí pasa? parece escape 8 la nariz de los jugadores. Acá vinieron cualquier cantidad de equipos que en otro lado infectaron y lo expulsaron. Y acá vienen tranquilamente. ¿Y qué hace la Conmebol? Que No llegan sé a Argentina. ¿Qué le pasó a la Conmebol? No, No, pero hace lo que quiere el argentino por nosotros, hace lo que quiere la Conmebol acá. Y nosotros por lo menos no nos hacemos respetar. Hablando. Y acá vienen infectados, juegan, ¿verdad? Que te diga Boca después que vinieron con PCR falso. ¿Y lo que le hicieron a Independiente? Y lo que le hicieron a Independiente a los brasileños, que había 7 jugadores que volvieron otra vez porque estaban infectados. Se quedaron durmiendo todo el plantel ahí en el aeropuerto y al salir recién el resultado, ahí le dieron opciones a quien no tenían positivos se quedaban y los que tenían Yo positivos con un volvían. poco entender, pero si el sábado se hicieron lo del 12, ¿Cómo para corresponde? hacerlo el domingo, Sí. ¿verdad? No, jamás te va a salir en 2 días positivo. No. El lunes y martes, ¿verdad? Y hoy el partido. Me parece algo estúpido de la Conmebol, no sé, alguien le habrá presionado ahí a la gente de Conmebol o qué, o algún directivo de Conmebol argentino que se va a meterse ahí, pero para mí le hicieron Yo muy te mala- tengo en un tuit y qué lástima no compartí. Dice que por todo el problema que está teniendo Paraguay, por la alta carga viral o no sé, y muerte que estamos teniendo. Porque dice que nosotros somos el mayor muerte que tenemos en la región después de Brasil, ¿verdad? Por millón. Entonces lo que dice es para prever, dice. Y entonces, ¿para qué miércoles la Conmebol le hace 48 horas antes los hisopados, siendo que ese es lo que vale? ¿Y qué hace la Conmebol? Se calla, se va a lavar las manos y le vuelven a hacer a los jugadores el 12 de octubre. Y sale alardeando el doctor y todos, pero nadie se le escuchó. O lo contrario, no iban a estar jugando el compromiso. Imagínate nada lo que pasa. El propio Ministerio de Salud de la Argentina hizo eso. Y acá, imagínate, se suspende uno y van a entrar tranquilamente acá otros equipos jugando acá. Estamos todos locos. ¿Qué es lo que nos pasa? Pero porque somos paraguayos, pero que nos tienen así. A eso yo quería llegar. Creo que hoy estamos el día miércoles. El jueves o viernes de la semana anterior, campantemente el director técnico de Bolivia, Faría, se fue llegando al aeropuerto. Nadie le hizo caso. Nadie le hizo caso. Y a ese yo quería llegar también, ahora que estamos tocando el tema de la eliminatoria y los responsables de cada técnico. ¿Por qué te parece que Faría sigue todavía siendo técnico de Bolivia? Ya sabes. Sencillo. Así de fácil. Y además, ¿qué pasa si hay infectados en la Copa América? Porque en Perú todavía no tiene ningún vacunado y no van a tener. Y lo de Bolivia también. Bolivia tampoco. Pero hermano querido, ¿para qué me vino lejos? El campeonato de futsal FIBA que terminó acá, ¿acaso hubo alguno contagiado? No, por eso, pero no se supo nomás, porque es la FIFA. Pero te digo nomás, ¿y qué va a pasar si hay infectados en la Copa América? ¿Van a callarse todo, burbuja? No entiendo, ¿no? Que eso es lo que yo digo. Hacen lo que quieren ser. Marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Hipacara Ilimitada. Y al servicio de la gente, tiempo cumplido, 45 minutos de la etapa complementaria, Pedro. Sí, señores, que poco falta, esperemos que no haya sorpresa. Aquí se están pasando las manos. Uno que clasificó, inclusive antes de jugar, ya sabía bien. Y hay una falta, vamos a ver qué dice el árbitro. Se va a hacer el amonestado ahí, el jugador 12 de octubre. Vamos a ver. Sí, señor. Tiene 2 amarillas el árbitro ahí, por cualquier cosa. Otro amonestado del compromiso, el de 12 de octubre. Sí, señores, se le fue con todo ahí Ríos. Con todo se le fue Ríos. Así que, señores, hay tiro libre mitad de terreno para Rosario Central. 0-0, Jorge. Ganó San Lorenzo 3-0. Y bueno, un golcito más le falta al 12 para ser segundo, lastimosamente. O de lo contrario, queda último en la tabla. 4-0. Ya tiempo cumplido también, Corinthians le gana al Quelito. Así que, ¿quién queda ahí segundo? River. River queda segundo, sí. Sí. Va a ir con $125,000. Sí, igual perdiendo por lado. Sí, ya está muy bien ya. Muy bien la plata. Lo de Faría, Pedro, quería completar. ¿Es creíble o no
$220.000 mensuales. Sí, yo creo que la sí. selección de Bolivia. Porque acá ya lo vino a ganar casi $140.000 mensuales en Cerro Porteño. ¿Pero tiene mérito o no? Y mérito por 2 eliminatorias. Y por sacar campeón, que lo profe era en Venezuela. Sí, y una Copa América que llegó al cuarto puesto. Sí, así mismo. Rosario queda con 11, Huachipato 8, San Lorenzo 7 y 12 de octubre 6. Ahí está. Con este marcador. Sí, señor. Y entonces Huachipato se lleva los $125.000. Clean caja. Muy bien, está bien. Así nomás, señores. Pero ahí creo que ya termina. Termina todo. Por ese partido de práctica este. Y por eso te digo. Y 12 de octubre sin perder ningún partido de visitante. Así mismo. Para la estadística, que es lo bueno. Así mismo. River queda tercero con este marcador. ¿Quién queda segundo ahí? Corinthians. Corinthians 10 puntos, positivo 6. River tercero de 10 puntos, negativo 4. Ah, cierto, sí. Ay, por algo, entonces Corinthians entró con todo. Con todo, sí, está bien. Sí, porque ganó el último partido, ganó, sí, tenés toda razón. Pero el penúltimo partido él ganó. Sí, así mismo. Pero bueno, por lo menos hizo más puntos River que 12 de octubre. Vamos a irnos otra vez con las estadísticas. Pero muy buena campaña en lo del Quelito. Brillante. Así, señores, que poco falta. Esto va a terminar. Esto es el último, señores. Dice el árbitro nada más. Final de compromiso. Para Itauguá Deportivo relató Pedro Alcides. Es así, señores. El pañuelito del adiós. Así que ya termina la participación de 12 de octubre en la Sudamericana. Quedó último. De una esperanza de a ver si por lo menos podría tocar algo más. Quedamos últimos, pero por lo menos nos quedamos con eso de que de visitante nos perdió 12 de octubre. Por lo menos sacó puntos, que es lo más importante. No lo hizo así de local, o lo contrario iba a ser el clasificado realmente, porque si ganaba los puntos local prácticamente iba a ser 12. Señores, termina lo que es internacionalmente. Falta un partido para que se despida hasta la apertura. Descansar un poco, viene la Copa América. Primero en eliminatoria, posteriormente Copa América. Y a ver dónde se juega, ¿verdad? La incertidumbre. Yo creo que va a Estados Unidos, como dice Adolfo, porque los de la Argentina también hasta ahora todos están criticando. Y están criticando, pero con todo al gobierno, permitiendo que ellos no tienen más ni cama para usted, dice. Y quieren traer Copa América. Dice. Así 12 de octubre, señores, invicto jugando de visitante. ¿quién? Sí. Sí. El equipo está- Pedro, Jorge, ¿Estados Unidos está como invitado en la Copa América, sí o no? No. Es solamente los 10 van a participar, ni los que están invitados, los otros no van a venir. O sea que Qatar y Costa Rica no vienen. No Australia, vienen. Qatar, No. Hasta que yo sé, no. No sé si después van a querer estirar. Entonces le digo que la Copa América se juega en Argentina. Y yo creo que hacen la Copa América para que Messi gane. Por algo que hace. Pues Messi tiene que ganar. Tiene que ganar algo ya. Lastimosamente, si el 12 de octubre ganaba sus partidos con Huachipato y San Lorenzo, era primero y clasificado. ¿no? Así mismo. Señores. Hizo los puntos visitantes. Por lo menos un empate. Y no rescató aquí de local los puntos que se necesitaban, ¿verdad? Lastimosamente. Y así se despide último en la tabla con 6 unidades. San Lorenzo 7, 8 Huachipato y 11 Rosario Central. ¿no? Señores, muchas gracias a todos. Ya esto culmina a nivel internacional para nosotros. Guardamos de vuelta posteriormente qué puede venir. Claro que sí, señores. Puede haber más sorpresa también para el Estado Deportivo. Muchas gracias a Carlito, muchas gracias, profe, a Adolfo, al director Jorge Villalba, por darme esta participación también a nivel internacional. A todos los compañeros, nos quedamos con el comentario final del profe Marcelo y Jorge Villalba en una presentación de Cooperativa y Banca Ilimitada. Hasta cada momento. Y bien, terminó la travesía internacional del 12 de octubre. Después de muchísimos años, después de muchísimo tiempo, volvió a competir en un torneo de Conmebol de manera internacional. Y lastimosamente el resultado final no fue el deseado, cuál era el de la clasificación, pero sí una campaña decorosa, por decirlo así, porque la peleó el 12 de octubre. Una primera rueda que nos esperanzó a todos, nos ilusionó, porque había empatado 2 partidos de visitante, había ganado de local, hizo lo que tenía que hacer en la primera rueda
y luego vino el bajón para la segunda parte de esta Copa. Primero ante Huachipato, que se perdió de local, un partido increíble, y luego contra San Lorenzo ya un poco más desganado lo vimos al plantel itagüeño. Y hoy nuevamente contra Rosario Central se fue, planteó un partido inteligente, jugó a no perder, rescató el punto, pero lastimosamente quedó en el último lugar. Pero de 6 partidos, perder solamente 2 y no hacerlo en 4 es un balance positivo después de mucho tiempo. Y ahora ya queda la última fecha del campeonato de apertura, planificar, armar un nuevo plantel para el clausura y ver si nuevamente puede lograr alguna clasificación a través del acumulativo. Primer objetivo siempre va a ser el de salvar la categoría, en el promedio pelearla, y luego tratar de entrar nuevamente a una Copa Internacional, donde sabemos que ahora va a estar más difícil la cuestión, porque hay un cupo también para equipos de la intermedia y menos lugares, por decirlo así, para los equipos de la categoría principal, Jorge. Sí, un grupo también un poco irregular, ¿verdad? Por lo que Huachipato viene y le gana aquí al 2, lo empata también a Rosario, diríamos que cae goleado con el Rosario de visitante, lo empata a San Lorenzo, y hoy cae goleado de local, ¿verdad? En Chile, y bueno, medio raro, ¿verdad? Todo también hoy en día el fútbol, de cómo se dan los resultados. Y bueno, los otros que no pudo sumar justamente a 3 en esos 2 partidos últimos que tuvo de local, lastimosamente, eso lo condenó. Y bueno, terminó, diríamos, en una forma decorosa y respetable también, lastimosamente último, pero no era lo que esperábamos después de haber comenzado bien y se fue quedando. Así que respetable todo, y me parece que ahora hay que ya centrarse en lo que será el campeonato local, volver a sumar la 3 si se puede el próximo domingo ante Nacional y comenzar con una buena base en clausura y lógicamente ver algunos refuerzos más, diríamos pulir alguna parte del equipo y también en la parte de definición de ataque para lógicamente sacar los resultados que se necesitan para no de por ahí estar con el Jesús en la boca en las últimas fechas del torneo clausura y lógicamente seguir manteniendo la categoría y por qué no pelear otra vez por algún cupo internacional. La figura elegida, Mauro Cardoso, el 2 de octubre, gran trabajo del experimentado portero del Globo itagüeño, así que gracias a todos por seguirnos, gracias por estar ahí con nosotros, gracias por el apoyo de las casas comerciales, gracias al profesor Marcelo Martínez, gracias a Carlito, Adolfo, Pedro. Fue una gran experiencia de nuevo, acompañando a un equipo local, a un equipo de la ciudad, ¿verdad? En la Copa Internacional, porque siempre nos acostumbramos a acompañar a Cerro, a Olimpia, a Guaraní, nos íbamos allá del Defensor del Chaco, Cancha Olimpia, transmitir los partidos Libertadores. Y hoy día, lastimosamente, no pudimos ni hacer eso con 2 de octubre, de por lo menos acompañarle aquí a nivel local o internacionalmente. Y bueno, respetable todo, así que nos reencontramos, si Dios quiere, mañana con el programa Itagüí Deportivo, todos los detalles. Gracias, profe, y hasta siempre. Sí, hasta la próxima, hasta cualquier momento. Tenemos magia en el aire. Tenemos buenas vibras. Y las queremos compartir con vos. Épocas doradas, con las melodías para cada ocasión. Somos tu mejor compañía. Quédate aquí. Somos Itahuapo FM 101.7 FM.